la humedad. Y reunión. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a una nueva noche de Polémica en el Bar, aquí en el 10, el canal uruguayo, Ya empezaron a gritarme cosas. Bueno, sean todos muy bienvenidos a una nueva noche de debate, de polémica. El Piñe hoy se tomó, así que hoy se tomó el día, así que hoy tomó. Ahí está. No sé. Es feo que muera un compañero así, ¿eh? No. Vamos a pensar de que estuvo de largas caminatas. Creo que anduvo por la playa caminando. Muy bien. Bueno, pero le mandamos un beso. Robert More, ¿cómo estás? Estoy muy feliz. Gracias. No, estoy muy feliz, muy contento de este feriado por el aniversario de la Jura en la Constitución. No, hoy, 17 de abril. No. Se cumplen Hoy no. 95... ¿Cómo que no? Hoy No. Sí, señor. Hoy 17 de abril se cumplen 95 años de la Jura en la Constitución. Estamos en Quiero poner Estamos en julio. el manto sagrado acá adelante. No. Sí, señor. Te hubiera Espero que se conseguido vea. Pero- Larre Borges hoy cumplió 95 años. Me pongo de pie. Pero qué atrevido. No hay otra patria que la No, religión. no. El cuadriculado de la Es tremendo. reunión. Estuvimos ahí en la cancha, en el domo, ¿Ah, sí? en el Romeo Esquinca, festejando hoy. No me digas. Sí, divino. Y ya está, la patria ya está salvaguardada. Bueno. Qué linda que estás. Bueno, muchas gracias, muy amable. Nicolás Lucich, ¿cómo le va? Patricia, muy bien. Buenas Bravo. noches para todos. Contento con el triunfo del Defensor Sporting. Ahí, con... Es lindo ganar así cuando te están matando a pelotazos los últimos 5 minutos, ¿no? Digo, yo porque lo extraño, porque mi cuadro hace años que no gana, pero digo... Es así. Pero bueno, contentos. Muy bien. Sergio Puglia, ¿cómo anda? Muy bien. Te extrañamos. Te extrañamos el viernes, pero contanos, porque estuviste por Punta del Este viendo Estuve un gran en Punta estreno. del Creo Este. que el estreno del año a nivel teatral. Yo creo que sí, que es un gran acontecimiento porque tiene varias aristas. No es solamente tener el privilegio de tener a Susana Jiménez haciendo teatro en el Uruguay, sino que además se transforma en un hecho cultural interesante porque comparte el elenco con actores uruguayos. Por otro lado, se transforma en un polo de atracción turístico porque hay gente, y la gente que pudo ver televisión argentina en el día de ayer, hay gente que viene de Paraguay, de Brasil, de Argentina. Es que recién escuché una señora en Subrayado diciendo yo la sigo a Susana de toda la vida, una señora de más de 80 años. Y directamente es un acontecimiento y está vendido todo lo que queda de julio y ya la mitad de agosto. Así, vimos recién la Así foto. que- Mirá, vos, Susana y Horacio. Sí, eso ¿Qué fue fuiste? después de la función. Que fuiste al backstage. Estábamos conversando durante un rato largo. ¿Pudo hacer la en función los tranquila camerinos. ella? ¿Cómo? ¿Pudo hacer la función tranquila? Ella disfruta. Digo porque con una presencia como la tuya que No, trae todo... nada de eso, nada. ¿No? Una Ella presencia rutilante. está disfrutando como nunca de hacer estas funciones, este espectáculo, y el elenco todo está directamente entregado al disfrute, y la gente así lo recibe y así es un disfrute desde que empieza hasta que Qué termina. bueno, a mí no me ¿Vos fuiste a decís ver. que se va a extender un poco más la Yo temporada? creo que sí, que ¿no? se va a extender Ah, un me poco parece más la que sí. A mí no temporada. me fue a ver y va a ver a Bueno. Susana Jiménez. A vos te ¿Cómo? fue a ver y todavía No te me regaló un fue a ver reloj, todavía. te dejó cosas No me fue a todavía. ver todavía. No te quejes más, no llores. Julio Ríos, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Todo Muy buen bien? domingo para Vamos, todos. Julio. La verdad que un placer estar Vamos, acá. Coincido con lo que dijo el señor Morel, se la ve muy elegante hoy. Bueno, muchas gracias. Tú me alegro de que también. ame. Muchas Coincidimos gracias. con Julio, ¿qué pasó? Bueno, mañana se cumple un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución. Hoy. De una constitución absolutamente avanzada para aquella época, ¿no? De un Uruguay que en muchos aspectos ha marcado el camino. Lamentablemente, hoy ya no lo marcamos tanto en determinadas cosas. En otras sí, Uruguay sigue siendo un país de avanzada, aún con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Así que bueno, hoy es un tema que particularmente me despierta mucha expectativa el poder debatirlo y el poder escuchar a los protagonistas. Muy bien. Juan Miguel Carsolio, ¿cómo andás? Y bueno, ¡Bravo! ¿qué querés que agregue? Fuimos de la Reborges a Susana pasando por la Jura de la Constitución. No, pasamos por todos lados, ¿no? Ya está. Es el Pasear. boliche mismo. Es el bar. Es completito. Bueno, y precisamente, como decía Julio, vamos a estar hablando del día que vamos a conmemorar mañana, de esta fecha tan, singular, ¿no? Para Uruguay, este 18 de julio, y para eso nos acompaña Leonardo Borges, historiador, ya nos ha visitado en otras ocasiones. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias. Un gusto recibirte. Y por otro lado, también estamos recibiendo a Diego Burgueño, él es integrante de la asociación Toda la Verdad, que también remite a la historia, ¿no? Y a cómo se escribe la historia en Uruguay, desde un reclamo de familiares, personas que están vinculadas a aquellos que perdieron la vida en el marco de lo que fue la guerrilla de la década del 60. Así que bienvenido, Burgueño, un gusto recibirlo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Porque tenemos la verdad que de todo, ¿no? Vamos a empezar
Porque precisamente, Burgueño, usted esta semana tuvo un encuentro, esta semana que pasó tuvo un encuentro con el presidente Luis Lacalle Pou. Sí, es verdad. Ya es la segunda oportunidad que nos recibe. Y bueno, estuvimos, o sea, le llevo habitualmente cuando vamos una serie de puntualizaciones, de puntos de reclamo, de que necesitamos, bueno, impulsar ciertas acciones. Vamos a, si le parece, Burgueño, a poner en contexto qué es la Asociación Toda la Verdad, cómo surge y cuántas personas hoy la integran. La Asociación Toda la Verdad surge hace 2 años. Si bien yo vengo luchando hace mucho tiempo, muchos más de 10 años, por la verdad absoluta, hace 2 años que decidimos reagruparnos y, bueno, nucleamos, son 80 las víctimas por ahora, y después explico por qué digo por ahora. Y más o menos somos unas 60 personas, aproximadamente 60 familias más o menos que la integramos. Todavía no hemos podido contactar con todas, pero hay mucha gente que es reticente a agruparse, reticente por el hecho de que, si bien todos tuvimos la formación de parte de nuestras madres de dar vuelta a la página y tratar de mirar hacia adelante y no estar pendientes ni viviendo a costas de lo que significó con nuestros familiares, hay personas que directamente, aunque ustedes no lo crean, todavía tienen miedo y no quieren visibilizarse, digamos así. Vamos a contar puntualmente su historia, ¿no? Su padre, Carlos Burgueño, se encontraba en Pando al momento de ese día que fue la famosa toma de Pando por parte del MLN y queda entre medio del fuego cruzado entre lo que era la guerrilla y las Fuerzas Armadas, ¿no? Actuando en nombre del Estado. A ver, yo había nacido el día anterior y mi padre había ido a Pando, mi madre estaba en Montevideo, en la ex Sociedad Fraternidad, había ido a Pando a avisar a la familia, en ese entonces vivían ahí, y cuando se disponía a volver, estaba haciendo tiempo para tomar el ómnibus ahí en la esquina, estaba en el Barú, que ahí en Pando, lo que ahora es Wilson Ferreira, Aldunate y Piovene, y al lado había un banco. No fue una disputa entre policías y tupamaros. Era un policía que era el que estaba de guardia con un revólver con 3 balas, que era lo que le daban en aquel momento, y mi padre estaba dentro del bar. En el momento fue que entraron 2 camionetas que estaban simulando el asalto a Pando, 2 camionetas Estaban simulando un cortejo fúnebre, exactamente, ¿no? Lo curioso, que es evidentemente mera casualidad, pero las ironías del destino, que el nombre que habían elegido era Burgueño, del muerto. Y bueno, entran a contramano. En ese momento, el policía, que nada, de apellido Britos, que de nada sabía de lo que estaba sucediendo, le sale a atajar para decirle que se habían metido a contramano en la calle, y ellos, pensando que lo habían descubierto, abren fuego contra el policía. En ese momento, mi padre, por los ruidos, las derrapadas, los balazos, por curiosidad, sale a la puerta del bar. Y ahí es donde viene la otra camioneta, donde ya el policía se dispone a sacar el arma de reglamento y a repeler el ataque. Y ahí es donde le disparan y le dan a mi padre. Está claro. Leo, ¿quién escribe la historia? ¿Cómo se escribe la historia? Porque acá también hay una cuestión que se reclama desde la Asociación Toda la Verdad, y es precisamente cómo se ha contado la historia en las últimas décadas. Bueno, a ver, la historia es un relato, ¿tá? Desde el punto de vista historiográfico no existe toda la verdad o no existe la objetividad en la historia, ¿verdad? Eso es una quimera. En realidad podemos hablar tal vez de imparcialidad o de intentos de imparcialidad. Eso hablaba un historiador francés que se llamaba Marc Bloch y que mucho sabía de este tema. Pero claro, nosotros cuando decimos, bueno, ¿cuál es el relato? Obviamente que dentro de los relatos hay intereses políticos. Siempre dentro de todos los relatos hay intereses políticos, ¿tá? Pero obviamente que la historia es una construcción. Y como una construcción, todo lo que venga de todos lados suma a esa construcción. Todos los debates suman a esa construcción. Por eso me parece muy sano que en una democracia se debata, se discuta. Esto no quiere decir, ¿tá?, que todo el mundo tenga la razón. Porque también está esto. Mucha gente dice, esta es mi verdad. Cuando alguien dice mi verdad, a mí me da un poco de escozor, ¿no? Porque en realidad la historia no es lo que yo viví, ¿no? No sé si les habrá pasado. A mí me ha pasado mucho de ¿cómo vas a hablar de la dictadura vos que no la viviste? Justamente, como no la viví, tengo mucho para decir de la dictadura, porque hablo desde la imparcialidad. Porque, ¿qué pasa?
cuando nosotros creemos de que lo que nosotros vivimos, que es la memoria, es la historia, entonces ahí estamos cometiendo un error. Porque la historia es de alguna manera toda esa memoria, ¿tá?, puesta en conjunción a través de la intersubjetividad. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, ¿cómo se genera el relato o cómo hacemos que el relato sea más democrático? Abriendo la cancha para que todos puedan de alguna manera aportar. Pero nunca olvidemos que existen historiadores, ¿no? De alguna forma. Y hay historiadores de todos los partidos políticos. Uruguay además ha tenido una historia siempre partidizada. Entonces, existen mitos y leyendas en todas las historias. Y sí, en el siglo XX hay muchísima mitificación, sobre todo del Movimiento de Liberación Nacional. Hay una gran mitificación. Entonces hay que tratar de romper con eso a través justamente de esa intersubjetividad, la memoria de uno, la memoria de otro, la memoria de otro, que va construyendo de alguna manera. ¿Y eso, claro. eso que dice que la historia la escriben los ganadores? No. A mí te quiero decir que sos demasiado joven para ser historiador, me pega muy mal. Yo No tengo soy tan 52 años, recién supe tu edad y digo, no, ¿cómo vas a ser historiador con la edad que Pero esa tienes? es una imagen un poco atávica, estimado More, del historiador con los libros, Claro. una persona veterana. Obvio. En realidad es bueno ir Con rompiendo menos de eso 70 también. años no puedes ser historiador. Pero yo tengo 41, tampoco llegué. Pero, no, Es muy chico. a veces pasa esto, Robert. A Y veces, además es historiador hace muchos años. ¿te das cuenta? Eso no quise decirlo porque se me da vergüenza. no, pero a veces no es que escribe la historia el que gana, sino que gana el que escribe la historia. Ahora, la historia. Está buena qué lindo debate, esa frase. La historia sin el contexto. ¿Es válida? Porque tú dijiste, a ver, como yo no viví, por ejemplo, la dictadura, puedo hacer un relato mucho más imparcial que algunos otros que la vivieron. Correcto, por el grado de subjetividad que cada uno puede llegar a haber tenido en función del rol que le tocó ocupar bajo esa situación. Uno de los grandes talones de Aquiles de los historiadores no es que normalmente escriben la historia sin el contexto adecuado de lo que están escribiendo. No, creo que hay contexto. Lo que pasa es que uno puede estar más o menos de acuerdo con algunos juicios de valor. Muchas veces, en realidad, nosotros estamos de acuerdo o en desacuerdo con algunos juicios de valor de historiadores. ¿Tá? ¿Por ejemplo? Y a veces, en realidad, no leemos a los historiadores, sino que escuchamos sus entrevistas. Que es otra cosa, ¿se entiende? Entonces, vos podés decir, yo no estoy de acuerdo con X historiador, pero en realidad nunca leí sus 40 libros sobre la dictadura. Lo que leí fue una entrevista que hizo en tal medio de comunicación. Y me cayó mal, y no sé qué. Entonces, de alguna forma también la grieta se mete en eso. Claro. Diego, tú has dicho públicamente que la guerrilla la perdieron los tupamaros, pero ganaron en materia de relato histórico. Sí, por supuesto. Quería justamente, grabado con eso, responder. Creo, coincido en un 80% de lo que tú dices y me encantó la última frase. Creo que es tal cual lo que tú dices. ¿Ganan los que escriben la historia? Sí, sí, totalmente. Que acá se podría aplicar en los que ganan la batalla cultural. Que acá no la ganaron por mérito propio, se la entregaron. Pero ¿Quién se la entregó? todo el resto. ¿Qué del es todo el sistema, resto? Todo el resto del sistema social, político. El ¿Los que partidos cayó otorga, políticos, por supuesto, sí, sí. todos? El que cayó otorga, evidentemente. Se no. lo pregunto porque además me parece importante precisarlo. Usted, Burgueño, forma parte del Partido Nacional, ¿no? Es Sí. militante político partidario con una activa militancia dentro del nacionalismo. Sí. Dicho esto, la asociación, usted ha advertido que no es político partidario. No lo permitiría y doy justamente una imagen de que a todos que prohíban o me observen si en algún momento... No, yo hablando en criollo, soy dirigente nacionalista hace muchos años, trabajo del año 84 en política, pero en esto es como el agua y el aceite. Estoy radicalmente en contra que se vaya a mezclar. De hecho, tenemos relación con, evidentemente, muchos partidos políticos y sin ningún problema acá. Y es más, si vamos al caso, al que más palo le doy es a mi propio partido. O sea, y tengo muchas observaciones en cuanto a eso. O sea que no se puede mezclar, está prohibido porque sería directamente una inmoralidad. Con respecto a lo que decía Borges, hay dos detalles. Una, lo que dijo que justamente grabado a esto, el que todo tiene un fondo político. Política es todo. Otra cosa es que sea política partidaria o con un tinte ideológico determinado. Yo en lo personal puedo decir, como secretario general de la asociación, de que lo tenemos radicalmente prohibido. Es más, yo no sé ni a quién vota quién.
y doy fe por alguna manifestación que han hecho en los grupos de WhatsApp que hay pluralidad, votan de cualquier partido. Ahora, con respecto a lo que tú decías de que es mejor el historiador que estudia a partir de no haber vivido, por ejemplo, en el caso de la dictadura, para mí eso no es ni regla de lo anterior ni regla eso. Para mí va a depender de muchos aspectos, porque si una persona está criada en un marco, en una familia típicamente de un cierto partido o una cierta ideología, eso le va a influir, por más que no viva la dictadura, le va a influir para ya tener un cierto sesgo en cómo ve la dictadura o no. Entonces, para mí es relativo, o sea, pueden haber grandes historiadores que no vivieron la dictadura. Pero perdón, Burgueño, primero que nada, compartir el dolor de lo que fue su pérdida. Y con ese mismo ejemplo que está manejando usted, yo podría pensar que el movimiento está manejado por alguien que tiene la ideología del Partido Nacional. Porque si un historiador no se puede separar porque creció en la casa de alguien que una familia colorada... No, puede o no, dije. No dije que sea No, regla. pero por eso, pero... puede o no. Y en este caso no, en el mío no. Bien. Yo no estoy diciendo, no es regla de que los que vivieron la época tienen digamos, la posta de lo más verídico, lo más certero. Ni una cosa ni la otra. Creo que no depende tanto de eso. Sergio, vos Hasta ahora, viviste esta etapa, yo ¿no? viví Del esa país. etapa. Hasta ahora dijo Borges algo muy interesante y es que los historiadores y la historia, es decir, siempre en el Uruguay se vio con distinta óptica y con una gran influencia de política partidaria. Entonces, es decir, ¿cómo se encuentra el camino del centro? No hay verdades absolutas, dijiste, no hay toda la verdad. Es decir, hay un sesgo de subjetividad, no hay ecuanimidad, ni hay objetividad. Entonces, si está influenciada políticamente, es como muy complicado, entonces, construir un relato si no lo viviste. No, pero la historia... Y si vos escuchás de un lado con la influencia de la campana y otro lado, y del otro lado con la otra campana, ¿cómo haces el resumen de eso para escribir la historia reciente? Una historia reciente que no ha permitido, no la miramos como un hecho histórico que pasó, sino la vivimos en presente todavía, porque hay un montón de cosas que no están solucionadas. De un lado no aparecen los desaparecidos y por otro lado directamente la balanza se ha volcado sobre aquellos que fueron las víctimas de la dictadura del Estado y los demás. ¿Qué pasó con los demás? Los que quedaron en el camino. ¿Qué pasó con las víctimas del Movimiento Nacional de Liberación? Entonces, cuando no tenés todavía la historia completa y toda está subjetivamente manejada desde la política partidaria, es complicado hablar de historia reciente para un historiador como para cualquier observador. Dos puntualizaciones, ¿no? Por un lado, a mí me tocó escribir sobre dictadura, un libro. Yo escribí 2 libros con Carlos Maggi, que fue mi maestro básicamente, y nos tocó escribir uno para niños de escuela sobre la dictadura para sexto de escuela. ¿tá? Entonces nos juntamos con Carlos y empezamos a decir, ¿y qué hacemos, no? Carlos que había vivido no solo eso, sino que había vivido muchísimo más que yo. Mucho más. Y encontramos un punto medio. Lo que dijimos es, bueno, vamos a trazar una línea, literalmente trazamos una línea. Dijimos, esta línea es la democracia. Cada vez que alguien se aparte de la democracia, lo vamos a marcar. No se salva casi nadie. Nadie. Ni por un lado, ni por el derecha, otro. ni por izquierda. Nada. Ni No se por salva derecha, casi ni por nadie. izquierda, ni por centro, ni por nada. Está. Ninguno se Eso salva. por un lado. Pero hay agravantes y atenuantes también. Está. Pero dentro de por la otro situación. también, una cosa que es importante marcar, y es que por un lado tenés víctimas de terrorismo de Estado Sí. y por otro lado tenés víctimas de criminales. De terroristas. Yo no les llamaría terroristas porque desde el punto de vista académico no eran terroristas, sino guerrilleros. ¿tá? Sí, ¿puedo usted lo hacer llama un burgueño pequeño terrorismo paréntesis? civil, ¿no? Pero... Sí, pero le voy a explicar por qué. Por 2 motivos, fundamentalmente. Guerrilla es quien lucha contra un movimiento armado, contra el Estado, contra un ejército. Cuando se atenta contra la sociedad civil también, eso acá y en cualquier parte del mundo es terrorismo. No, y te digo, terrorismo, agrego no, más. el terrorismo No, tiene no, como pero, fin perdón. generar caos y terror, mientras sí, que sí. las guerrillas utilizan el terror para otros fines. Son diferencias pequeñas, pero No, son pero a importantes. ver, el poner bombas en radios como se pusieron acá en este país, ¿eso qué quiere generar? Y se pusieron bombas en bowling, y se pusieron bombas en muchos lugares. Pero lo que yo dije es eso, se utiliza esa táctica para buscar otro fin, mientras que el terrorismo o los movimientos terroristas más relacionados con
el mundo del Islam, pretenden generar terror como fin en sí mismo, ¿se entiende? Son pequeñas diferencias, pero creo que es importante. Esa diferencia para mí... Perdón, Burgueño, ha habido terrorismo político en Europa en los años 50 y 60. Sí, claro. No solamente hay que asociarlo al Islam. Ahora, estamos yendo por un camino tan delicado. Sí, muy pero- delicado. La verdad que hay que tener permítame, mucha valentía. eso es No, lo pero último déjame que hacer una tenía que siguiente decir. reflexión, Sí, Burgueño. sí. Porque también en el cuerpo del ejército, cuando el ejército empezó a combatir al MLN en el año 72, también se puede abrir un abanico, porque ustedes lo están abriendo, es decir, las acciones del MLN, que no se configuró como un movimiento terrorista, sino guerrillero, yo ahí comparto con Borges, por supuesto que derivó luego en acciones terroristas, sobre todo en una radicalización, donde se abrieron además distintas líneas en el MLN, que bastante tensión han generado. Y la verdad que lo mismo puede decirse a la interna del ejército, dentro de la dictadura, y algo que decía Sergio, me gustaría ver si podés profundizar un poco más, porque acá hubo mucha gente que se jugó la ropa por la dictadura, por la democracia, contra la dictadura. No sé, yo me acuerdo de Jorge Valle. Jorge Valle quedó hecho un paria durante años. Exacto. Hubo bien. militares que fueron presos también. Bueno, Wilson Exacto. Ferreira se fue al exilio, una Wilson cantidad de gente del Ferreira, Partido Nacional, obviamente. y centenares, por no decir miles de personas de la izquierda que tuvieron que exiliarse o pasar muy mal porque eran demócratas. Que me parece que ese es el eje. Lo otro que me parece importante, si se puede, Burgueño, difícil llamarlo, si llamarlo asesinato o no, pero se puede decir que fue el asesinato de tu viejo. ¿Qué año fue? ¿69? 69. Sí, En el en el marco de la toma de Pando. Que la toma de Pando, exacto, yo no me acordaba Sí. del año. Para mí fue un asalto. La ciudad nunca se tomó. Un Fueron a asalto, claro. asaltar. Porque de hecho Sí. fueron a asaltar bancos. Sí, la simbología del MLN Bueno, en la era... historia se escribió No, porque la como simbología la toma era, de Pando. era tomar Bueno. los principales centros de la ciudad por un tiempo corto, obviamente. Por eso se le habla... Eso es una épica. Es la épica del movimiento guerrillero. Y Que ahí cualquier... está Es la épica, justificación. es la épica Ahí está del la relato justificación, ahí estamos también. totalmente de acuerdo. pero- Es la épica del relato. Existe, pero Pero por supuesto. déjame- Porque déjame decir lo transformaron el siguiente. movimiento Claro. en un movimiento épico. Todos los ciudadanos. Había que venían a salvar. Claro, pero vos fíjate que... y el aporte de Leo es buenísimo. Vos sos el historiador, pero todos nosotros podemos tener la capacidad de ver las cosas sacando un poco la épica. A mí me encanta Defensor Sporting y me encantan cosas de las cuales yo adhiero con calor y si estuviera militando en un partido político, qué lindo que la gente milite en los partidos políticos y le ponga todo el corazón. Pero cuando vos analizás la cosa le tenés que sacar eso porque si no, no llegás a ningún lado. Y eso es el gran aporte que pueden hacer ustedes, ni hablar, ni hablar. Y efectivamente fue así. Ahora, me parece que también medio que seguimos confundiendo porque yo por eso te preguntaba, año 69, era un país democrático en crisis y lejos estaba de una dictadura. Lejos. Lejos. Nadie podía prever, ni siquiera creer que el Uruguay iba a terminar con su democracia como terminó 4 años después. Sí, yo lo que quería preguntarle era algo que Patricia inauguró hoy, digamos, esta serie de preguntas y que quedó a mitad de contestar. ¿Qué fue lo que le dijo el presidente? Básicamente, ¿cuáles fueron los aspectos fundamentales que lo llevaron a usted a reunirse con el presidente? Tengo entendido, pero sería bueno que lo desarrollara. Reivindicaciones de diferentes ámbitos. Y lo otro que me quedó sonando fuerte también en determinado momento, cuando usted dijo, hay gente que no ha salido a buscar reivindicaciones porque tiene temor. ¿Temor a qué en esta democracia que tenemos hoy? ¿A qué tiene temor la gente? Primero lo del presidente. Yo le planteé 8 puntos. 8 puntos en los cuales entre ellos está la petición nuevamente que nos pueda recibir Robert Silva, que hasta ahora no nos ha podido recibir, porque queremos tratar la temática de los libros de texto que, bueno, tienen alevosamente una narrativa más que ideológica. Ya la laicidad con esos libros ya se puede decir que está muerta y enterrada. Nosotros tuvimos que ver cómo en periodos pasados incluso ex terroristas tupamaros fueron a dar clases, a dar charlas a liceos públicos. Y, a ver, yo tengo libros de, por ejemplo, de Orlando Sasso sobre el asalto a Pando, aunque él ahí le llama toma, donde dice en el libro de que mi madre poco menos que, bueno, justificó que, bueno, no le echó la culpa a los tupamaros porque eran como partidarios, digamos. Lo dice textualmente. Ahora, que digan ese tipo de mentiras, que no lo dicen solo por el caso de mi viejo, Mira que ese tipo de mentiras, la narrativa la creó, fue uno de los que creó toda la narrativa de justificación de todos los actos aberrantes, fue el señor Fernández Huidobro. Fue uno de los encargados
de la creación de esa narrativa falsa. Pero ¿qué pasa? Tal vez el principal referente, ¿no? Bueno, yo, según lo que yo Literario. tengo que investigar, el principal ideólogo además. Desde el punto de vista literario. Sí. Sí, claro. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? El tema es de que ahora lo plasmaron en libros de texto. Ahora no. Hace unos años lo plasmaron en libros del Codicen. Donde, por ejemplo, en el caso de mi padre dice que como que era un agente secreto, que por eso murió. Entonces, esas barbaridades, ¿hasta cuándo tenemos que soportarlas? Ese es uno de los temas. Pero después tenemos, por ejemplo, que queremos el apoyo institucional, dado de que queremos hacer un memorial con justamente de los muertos, de nuestros familiares muertos. Y estamos impedidos porque hay una ley que se creó en periodos pasados que impide que nosotros podamos hacer un memorial. Son unos 80 aproximadamente. Exactamente. La 19.641 que nos impide poder hacer un memorial. En base al proyecto de ley que está en el Parlamento de Reparación Histórica, bueno, eso derribaría, porque lo especifica, a dicha ley y pudiendo nosotros, permitiéndonos poder hacer tipo de memoriales. Pero yo le hablé de 2 memoriales al presidente. Uno que sea exclusivo para nuestros familiares y otro porque yo creo de que lo que tú decías de que la verdad subjetiva, tienes mucha razón. Pero para eso hay que tener cierta, y no me tiro flores, pero digo, es la realidad, cierta grandeza en el sentido de tender la mano. ¿Vamos a terminar de una vez por todas con el espiral de odio? ¿O acaso hay muchos que les sirve como negocio? Yo, cuando logramos convocar la asociación, pedí audiencia en el Frente Amplio. Es más, llamé a Pereira, que era el presidente en aquel momento, me dijo, sí, muy amablemente, sí, yo te llamo, nunca más me llamó. Le mandé mensaje y ya no me respondió. Pedí que nos recibiera el PIT-CNT, no nos quiso recibir, ni respuesta hubo. Pedí que me recibiera familiares detenidos desaparecidos, porque justamente no buscamos nuestra verdad, queremos toda la verdad. ¿Pidió reunión con el comandante en jefe del ejército? No. ¿Por qué? Porque, a ver, yo me había encontrado con el comandante jefe del ejército el día que el IMES había hecho un trabajo, creo que un buen trabajo, donde se había investigado, se estaba reformando, sí, lo que era la curricular de las Fuerzas Armadas, digamos, de las escuelas militares, donde se hizo entrevista y trabajo con familiares víctimas de la dictadura y con familiares víctimas del terrorismo también. Entonces, ahí es donde tuve la oportunidad de tener una charla con el comandante en jefe del ejército. ¿Con cuál de los que han pasado en los últimos? El actual. El actual. El actual, sí, el actual. ¿Y qué le manifestó al respecto? Porque acá también, digo, del otro lado, ¿no? Que es, a ver, el reclamo de las familias de detenidos desaparecidos reclaman por verdad y justicia. Y en el caso de la asociación que tú integrás, entiendo que la verdad está. Lo que no hay es justicia. No. O por lo menos no hay una reivindicación moral. Nosotros... Pero verdad hay. No, no hay. Ustedes saben qué fue lo que pasó con cada uno de sus familiares. No. ¿Cómo que no? Tú sabes, por ejemplo... Una cosa es que no hayan desaparecido y otra cosa es saber lo que pasó o quién los mató. Son 2 cosas diferentes. Y te digo más. En tu caso tú lo tenés identificado. No. Tú lo tenés claro. O sea que no sabés si fue una bala de la guerrilla o fue una bala de las Fuerzas Armadas. No, eso lo tengo claro porque habían testigos y vieron que mi padre estaba detrás del policía. O sea, el policía no pudo haber disparado para atrás. Más allá de eso, como cuando me encontré con el policía, yo agarré y le di, lo primero que me dijo llorando, estaba internado justo, y me dice, mira hermano, que yo no maté a tu viejo. Le digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Por más que la bala hubiera sido tuya, vos estabas defendiendo la sociedad. No estabas delinquiendo, ni tratando de tomar una ciudad al estilo Far West. Entonces, no importa de dónde salió la bala. Pero yo sé que él no fue, porque aparte después le quisieron achacar la muerte del policía y después balística, después de un buen tiempo, terminó eximiendo de culpa a dicho. Claro, por eso, pero entonces ratificás lo que yo te comentaba, Diego, precisamente. La verdad está para ustedes, o por lo menos para la amplia mayoría de ustedes. ¿Cuántos son de estos 80 casos, cuántos no tienen la verdad de lo ocurrido? Varios. Y te digo más, hay algunos que todavía no están incluidos dentro de esos 80. Por eso dije por el momento 80.
Tú sabías Pato, de la pero disculpa muerte. que interrumpa. Sí. Está buenísimo lo que plantea Patricia, pero la verdad es que sabemos poquísimo de lo que han hecho cada uno de los tupamaros. Y no solo Tupamaros. Bueno, está bien, pero digo, para hablar en general, y son personas que han tenido un rol político muy relevante, pero el propio movimiento ha configurado una situación de muy poca información, por decir de una manera. Sí, eso es además, cierto, pero además Sergio, la sociedad Pato, toda, por ejemplo, pero- no ha querido reconocer Claro. a esas víctimas. Quiero Es decir, agregar el estaban paralelo que dentro de tampoco la el regla del ejército- juego de la lucha. Claro, y pero, a ver, punto. tampoco el Pero ejército las lo logró. víctimas son los que vivieron bajo la dictadura Pero- y el Sí, terrorismo de perdón, Estado, perdón. pero los ¿Pero otros qué no. le dijo Sí, el a ver. presidente? La pregunta es, ¿qué le dijo el presidente? Y me quedó colgado todavía, si es tan amable. ¿Temor a qué en esta democracia Bien. que tenemos hoy? Temor cuando uno... yo he visto a la gente tratar de... A ver, si estamos hablando de la muerte de un familiar, si estamos hablando de situaciones muy traumáticas que después incluso se van originando a lo largo del tiempo, se van incrementando, a veces no, con el paso del tiempo, según cómo sea la familia y cómo hayan encarado el tema. Pero digo, esas dos cosas puntualmente. ¿Qué le dijo el presidente? Y básicamente, ¿a qué le tienen temor? Bien, reduzco la respuesta para no ser demasiado largo. El presidente, de todos los puntos que le planteé, le dejé una copia y me dijo, vamos a ver cuántos podemos atender o solucionar. O sea, de que eso veremos. En principio ha demostrado empatía por los casos. Algunos ya me dijo radicalmente que era imposible, pero otros me dio viabilidad de que se iban a estudiar y posiblemente podían resultar con cierto apoyo. Estamos hablando de los dos reconocimientos públicos. Sí, no, eso no hay problema. Pero después había algunos otros ítems. Por ejemplo, el tema del tema económico tiene que estar también, No hay ¿no? ningún inconveniente. Y ahí queda en stand-by el tema del proyecto de ley que está durmiendo hace más de un año. Ustedes pretenden como asociación que los familiares del conjunto de víctimas que ustedes tienen agrupado que reciban una pensión. Nosotros nunca solicitamos la pensión. ¿Y el proyecto de ley que contiene? Lo que entonces? nosotros nos urge es fundamentalmente porque el proyecto de ley contiene otras cosas, como por ejemplo el hecho de que la revisión de los libros de texto justamente y está también el tema de los memoriales, justamente, que porque de esa manera podríamos derribar esa ley para nosotros totalmente infame, que es la 19.641, que es la que impide que se hagan memoriales que no sean exclusivamente de víctimas de la dictadura. Bien, esos dos puntos. Yo había entendido de que le habían efectivamente, habían manejado la posibilidad de solicitar pensiones para estas familias. Nosotros nunca pedimos pensiones. Las pensiones, eso fue un proyecto de Cabildo Abierto que incluyó, al igual que hubo proyectos anteriores, como por ejemplo el de García Pinto cuando estaba el gobierno de Jorge Valle, que después se volvió a plantear a Tabaré Vázquez, él lo firmó y la bancada del Frente Amplio votó en contra. ¿Y qué opinan del proyecto de Cabildo Abierto específicamente sobre este punto? Pero ¿el proyecto es de Cabildo Abierto o de Nibia? No, Reich? es de Cabildo Abierto. Es de Cabildo Abierto. Es de Cabildo Abierto. ¿Y la ley, el proyecto de ley de Nibia, qué es? El de Nibia. El memorial. Reich. El memorial. El memorial. Pero con respecto específicamente al tema pensiones, Sí. ¿qué postura tienen respecto a esto que puso sobre la mesa Cabildo Abierto? Como Y, asociación. A ver, nosotros no lo solicitamos, pero creo que somos merecedores. O sea, algunos, la verdad, no estamos por el tema de la pensión. Hay otras personas que sí. Y hay familias que la han pasado a partir de ese momento de forma terrible. No solo económica, sino familiarmente. No olvidemos que acá han habido muertes psicolaterales con respecto al accionar del terrorismo, sino que, por ejemplo, el caso de uno de los padres, el padre de uno de los 4 soldados terminó suicidándose, por ejemplo, y esa familia ya había quedado arruinada con la muerte del soldado, con la muerte del padre aún más. Robert. Sí. Como eso, muchas cosas. Y el temor, pero perdón, Bueno, es que a ver. claro, no, Sí. pero digo, me queda... El temor, te explico. ¿Temor a qué? Yo desde que cuando empecé, ahora no, pero en su momento, yo recibí todo tipo de amenazas. Pero más allá de eso, la coacción y la amenaza fue moneda corriente para nuestras familias, para no hablar, para no contar lo que había sucedido. Nosotros tuvimos amenazas previas a la dictadura. ¿De parte de quién? No se presentaban, pero evidentemente
era gente de izquierda que no le convenía que nosotros habláramos. Mi madre, cuando empezó a trabajar en la Intendencia, 2 años después de la muerte de mi padre, le vivían diciendo, callate, callate, que te la van a dar, callate, que te la van a dar. Pero como eso... Antes de la dictadura. Antes del golpe. Antes del golpe. Pero como eso, lo increíble de haber formado la asociación es ver cómo todo el resto de los familiares hayan tenido crianzas, primero, crianza con los mismos valores de no rencor, no odio y mirar hacia adelante. Y lo otro es el hecho de habernos enterado de todo tipo de coacciones y amenazas que en su momento recibieron. Hay casos de policías, de hijos de policías que fueron asesinados y que en su vida de adulto fueron policías y en estos periodos pasados Bien, pero la en pasaron el mal. presente. La pasaron mal de parte de las en el autoridades. presente, en los últimos años, Y hay o sea, gente que quedó desde que ustedes se conformaron atemorizada. como asociación, Sí. ¿han recibido amenazas? Bueno, yo no hago consultas si las tienen o no, pero evidentemente el miedo quedó. ¿Pero A el ver. miedo quedó de que de los 70? No, posterior a los 70, posterior a la dictadura también. A ver, el accionar de esta gente no terminó. Lo que pasa que... ¿Del MLN, dice usted? Sí, MLN e ainda mais. ¿Qué es ainda mais? Por ejemplo, acá no hubo un grupo terrorista en este país. Acá estuvo el ML de Tupamaros, estuvo el Movimiento Revolucionario Oriental, estuvo el GAU, que aunque han querido lavar su imagen, por algo murió un estudiante en una universidad preparando una bomba, no creo que fuera para tirar a fin de año. Después estaba también el OPR-33, transformado después en Buenos Aires en PVP. O sea, acá hubieron... Y estuvo el brazo armado del Partido Comunista, no olvidemos también. Ahora, discúlpame, Carlos, pero para un historiador esto es algo bastante obvio, Sí. ¿no? Es decir, el movimiento guerrillero había, el principal, digamos, era el MLN y el Partido Comunista era otra forma. No, quiero simplemente decir, además de lo que había dicho respecto a la falta de información de lo que hicieron cada uno de los tupamaros, por supuesto que te metemos el gigantesco hueco que todavía falta de todo lo que pasó en la dictadura, que se ha ido superando, pero que básicamente todavía tiene como gran expresión de que no se sabe dónde están los desaparecidos. Sí, yo Pero déjame, porque esto no es menor, no es menor. No, ni siquiera convivieron en el mismo momento de la historia, pero es otra de las grandes ausentes para la historia. Y es obvio que tiene un peso enorme. Digo porque no quiero desbalancear el enfoque de este Yo voy asunto, a la eso. falta de información que todavía tenemos en Uruguay y muchas cosas. Sí, no, yo lo que voy es, primero que nada, me parece totalmente válido si no saben lo que pasó con sus familiares, que lo sepan, me parece un reclamo sumamente justo. Me quedó raro cuando Patricia te preguntaba, como en primera instancia, como que no sabías, y me parece que tú tenés claro lo que pasó. Es que no sabía quién fue el que disparó. Está. Pero me parece raro la comparación con la gente que no sabe ni siquiera dónde están los cuerpos. Me parece No, yo raro. no compagué. No. Hay una... No, porque yo te Sí, preguntaba, Diego, a propósito de si lo que ustedes reclaman es justicia y de alguna forma una reparación moral y no verdad, porque de hecho la verdad entiendo que en la gran mayoría, claro. Pero déjame terminar. Hablando, digamos, si hacemos la comparación, que siempre es horripilante hacerlo, con organización de familiares de detenidos desaparecidos que directamente no tienen. No tienen la verdad. Lo otro que quería Antes de eso, permití, porque me quedó colgada esto que acaba de decir Patricia. Hay más muertos. Siguen surgiendo muertos que quedaron ocultos en la historia, que ni siquiera militares se enteraron. ¿Sabían que había 2 peones más que murieron en similares circunstancias como Pascasio? Yo no sabía. ¿Dónde? Sabía, ¿Pero que tú uno en qué sabes? Tacuarembó y uno... porque tengo contacto con la familia. Pero no, contanos. A ver, uno fue en Tacuarembó, justamente, encontró una tatucera. Igual que Pascasio, Báez. Sí, pero murió en diferentes, digamos, circunstancias. Él viajaba, o sea, se iba a su rancho todos los fines de semana y uno de los fines de semana, después de que vieron que él había visto la tatucera, lo terminaron atropellando en la ruta y la familia, porque aparte fue tan alevoso que era una camioneta de un determinado color poco habitual y que había quedado una parte del paragolpe tirada junto al cuerpo. O sea, fue algo bastante alevoso. Y después otro peón que apareció con 2 balas con 2 balazos que desapareció en Canelones y apareció con 2 balazos en la nuca en La Valleja. Es cierto que la esposa de Pascasio Sí, a ver, no, Julio, perdona, que termina Robert porque... Pascasio Báez No, es otro. no, porque... Robert. Estábamos hablando del relato. El relato, por suerte, cambia
Y hace 20 años el relato que teníamos era pobre Bordaberry fue víctima de la dictadura. Y por suerte ese relato cambió. Y a mí me preocupó cuando... Perdóname, Robert. Sí. ¿Qué dijiste? Que hace 20 años el relato que estaba instalado en este país era que Bordaberry había sido una víctima de la dictadura. ¿Pero cuál Bordaberry? El ¿De qué Bordaberry estás hablando? padre. Juan María Bordaberry. ¿Recuerdo? Juan María Había sido Bordaberry, víctima. víctima de la dictadura. Y sí, era el Era relato. más fascista que los fascistas. Era el relato que estaba instaurado. No, no. Ah, yo no, nunca sí. lo- Yo sí, no escuché sí, eso sí, en mi vida. Sí, señor. Mirá No, que no, no. hace 20 años, Jamás. 2002 ya, ¿eh? Sí, y si seguía hablando de capaz eso. que 30, 40 puede ser, había un pero- relato de eso. Capaz que Borges lo puede confirmar. ¿me puede Bordaberry, decir? Bueno, víctima también de la estaba, dictadura. también estaba el relato de que los tupamaros habían confrontado a la dictadura. Sí, también. O sea, y se sigue Perdón, sosteniendo hasta pero el día de hoy. Que en eso, muchos es, casos. eso es un relato. En un momento. Pero es una mentira, es una Perdón. falacia. El momento que cuando hablas de que los tupamaros, que estuvieron dando clases, fueron a dar charlas, que lo dijiste como con cierta molestia. Ellos, bueno, Digo no. yo. Pero perdón, Digo no, yo lo entiendo. Como demócrata le debería molestar a todos. Pero a todos perdón, los demócratas. ellos hicieron algo, cumplieron su pena ¿Así? y se reinsertaron. No, pero perdón. Sabemos por cumplieron qué una pena fue- y se vos reinsertaron sabés. a la sociedad. ¿Querés que te cuente? Decime, Pero ¿sabemos ni por una qué los cosa, tupamaros fueron ninguna de las dos juzgados? ¿Fueron juzgados por la justicia militar como guerrilleros o como asesinos? Pero- identificando a quienes perdón, mataron o qué es lo que pero hicieron. perdón, no- ¿Cómo fueron juzgados? Pero yo lo ¿Cómo que fueron estoy diciendo llevados? esto es- ¿Eso se sabe? Te lo pregunto a vos, Leo. No podemos decir que fueron. No podemos aceptar que se hayan rehabilitado, entonces. Ya está, cometieron lo que cometieron. No, yo no hablo son de culpables esto. No, yo. estás pateando para lobo, no, yo hablo de estoy eso. Leo, pateando para a luego. ver, Estoy haciendo una pregunta. frente a lo que decía No. Sergio. Yo quiero hacer algunas puntualizaciones que me parece que son de orden. Yo entiendo lo que plantea Burgueño. Además, a mí me cuesta mucho hablar de este tema con Burgueño acá, porque hay un tema emocional muy fuerte acá. Entonces, de alguna forma no quiero Herir sensibilidades. herir sensibilidades, exactamente. Me parece que hay que dejar claro, por un lado, que el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el OPR-33 y los demás movimientos eran movimientos guerrilleros, con actos terroristas, ¿tá? Que básicamente, de alguna manera, pretendían tomar el poder, ¿tá? Eso va en contra de la democracia. Eran delincuentes, criminales. Esto está clarísimo. Eran criminales. El Movimiento de Liberación Nacional empezó en el 62, terminó en el 72. ¿Tá? Después del 72 ya casi no quedó nada del Movimiento de Liberación Nacional y por tanto muchos fueron presos y otros no fueron presos. Eso hay que decirlo también. Otros se fueron al exterior. Y otros pactaron ¿Ah? en la cárcel. ¿Tá? Pero el punto es, eso es el MLN. ¿Tá? Después, lo que vino después, los presos políticos no eran del MLN. ¿Se entiende a lo que voy? Del Partido Comunista. Ninguno de ellos de alguna manera actuó en acciones militares o guerrilleras, ¿se entiende? Pensaban diferente. Claro. Vamos a diferenciar muy bien. Claro. Por un lado los tupamaros y por otro lado que los tupamaros deberían ir presos, pero ¿qué pasa? Sus juicios fueron juicios sumarios, vivieron tortura. Leo, tres vivieron- segundos. Fue una discusión profunda en la izquierda. Si se va o no por la vía armada. Claro. Años y años de Pero, discusión. perdón, Seguimos Pero el además modelo cubano. el relato doble se da de los dos lados porque los militares también instalan el relato de que vinieron a derrotar a la guerrilla. Es posible, sí, yo no. Entonces la guerrilla dice, Claro. si ellos peleaban contra ellos. Pero perdón, muchos fueron procesados previo a la dictadura, no por la justicia militar, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, ya estábamos hablando de criminales que fueron juzgados, pero obviamente después vivieron situaciones de tortura, violaciones, vejámenes, etc. Y otra cosa que me parece que no hay que dejarla pasar es que es un poco temerario, Burgueño, eso de decir que después de la dictadura, la izquierda, diste a entender como que la izquierda generaba amenazas y como que el MLN seguía y como que... Pero además no dijiste MLN solo. Dijiste el MLN y otros como que de alguna manera, y metiste al PVP por ahí, no sé, me parece un poco temerario. No digo que no tengas razón, que tengas razón, pero me parece temerario sin tener pruebas. No sé, es complejo. Hay pruebas. Hay pruebas. Bueno, hay que presentarlas. ¿Usted qué pruebas tiene? Hay que presentarlas. Las pruebas ya fueron presentadas de que siguieron con sus movimientos armados. Lo que pasa es que la narrativa popular mira hacia otro lado. No, ¿O qué fue una cosa ¿o qué es... fueron las tupabandas? ¿O qué fue la ocasión del filtro? Bueno, a ver, son cosas diferentes. Estamos como metiendo muchas Fueron cosas. acciones armadas posterior a la dictadura. Sí, pero Ellos, pero al no, día de pero hoy, es complicado. te puedo contar- Es un tema complicado. Julio, no, pero siempre no. la mejor parte me cortás. Déjame decirle una cosa. Cuando la peor. yo justamente no me gusta adueñarme de la palabra verdad y por consecuencia
Yo he hablado, no me recibió familia de detenidos desaparecidos, pero logré que Randonea, a título personal, viniera a mi casa. Tuvimos 4 horas, divina ¿De conversación. Randonea quién es? Ignacio Randonea, integrante de Familiares. Presidente de Familiares. Divina conversación. Yo creo que se puede hablar, se puede buscar una verdad general. Es más, yo me entrevisté con varios tupamaros. O sea, yo no busco mi verdad, pero ahora Ahí ahora está voy. mezclando detenidos desaparecidos con tupamaros. No, ya... No, pero para, ahora sí tú ahora, entiendes. no, Pero hay libros con escritos, Zabalza. hay libros escritos, por ejemplo, por Adolfo Garcés y también por Leo Hamilton, que Leo no recuerdo si... Pero bueno, Leo hay, también. Leo hizo mucho sobre pregolpe. Pero se sabe claramente que en el ML hubo una discusión post-dictadura sobre eventualmente iniciar algún tipo de acción. ¿Dónde hubo fuegos En la Marlene? entrevista, Bueno, y por ahí se llama así, ¿no? En la charla que tuve con Zabalza en su casa, que muy amablemente me recibió también, otras 3-4 horas estuvimos hablando. ¿Zabalza? Zabalza. Y yo le pregunté, porque a sabiendas de que sé que existen, aunque la gente quiere mirar para otro lado, le digo, en este momento el PC, el partido, el PCU y el MLN tienen grupo armado, ¿verdad? Se ríe, se echa para atrás y dice, no, son muchos más. Hoy. Hoy. Esa conversación... Entonces estamos fue en otra conversación, en el porque ahí año- no es dar vuelta Para a la mí es página. temerario, justamente. Claro, estamos hablando de criminales que hoy están Y perdón, organizando- pero no, pruebas, ¿no? digo, Zabalza ya no está vivo. No, no, esto lo dije y no cuando él estaba vivo no en la puede prensa. tampoco, digamos, Perdón, dar su versión de... Esto lo dije es un cuando relato. él estaba vivo. Esta conversación fue en el año preelectoral pasado, O sea, 2018. 2019. Zabalza dijo también, y lo dijo en este mismo canal, en la entrevista que hicimos hace 3 años atrás, 4 años atrás, dijo que la peor noche del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro se originó cuando la muerte de Pascasio Báez, que ya todos sabemos que se dio, era un peón rural, que estaba en las cercanías ahí de Pan de Azúcar, andaba buscando un caballo, de repente él se levanta una tatucera, se debate que se iba a hacer, había 3 opciones con Pascasio Báez. Una era enviarlo a Cuba, el otro era dejarlo prisionero en una tatucera, y la tercera era inyectarle una inyección letal, cosa Total. que fue lo que terminó ocurriendo por parte de un estudiante de medicina. Esa decisión se toma antes de trasladársela a Raúl Sendic, padre, concretamente. Entonces, después que se toma esa decisión, se le aplica la inyección, muere Pascasio Báez y se lo comunican a Raúl Sendic. Raúl Sendic les dice en ese momento, después que ellos cuentan, relatan lo que había sucedido, ¿no había otra opción? No, no había otra opción. Ok, perfecto, no había otra opción. Lo que es increíble, lo que yo no sabía particularmente, es que la esposa de Pascasio Báez también muere. Eso es lo que yo no sabía. ¿Es correcto esto? Es correcto. ¿Y cómo Semanas muere? después fue envenenada. ¿Cómo? Semanas después fue envenenada. Eso yo no lo sabía. Lo que yo no interpreto también, muchas veces, que siempre aparece la grieta, y lo decía Borja Esas son recién las acá. cosas que hay que investigar y que todavía, respondiendo a lo que tú me habías planteado, justamente nosotros también queremos verdad. Lo que no queremos es justicia. Curioso, pero nosotros queremos ceder en algo para poder sentarnos en una mesa y no seguir agrandando la grieta y el espiral de odio y decir, bueno, vamos a dejar ya la justicia, ya está, no vamos a lograr más nada, solamente ahondar más la grieta. Claro, es un poco complicado No digo que conjugar, ellos no digamos, pretendan eso, digo nuestra Burgueño, lo posición. que usted plantea, cuando en simultáneo lo que advierte, de acuerdo a los dichos, algunos dichos que usted recibió, que hay grupos que todavía están operando de forma armada bajo las órdenes de distintas fracciones de la izquierda. ¿No se acuerda el informe? Yo estaba en España en ese momento. El informe Pero digo, de Antena ¿no le 3, parece, digamos, que está difícil como para achicar la grieta teniendo esa postura? perdón, decir la Porque verdad. seguro, digamos, que pero nos deben estar viendo del otro lado Cuando uno sabe de un militantes de delito. esa fuerza, de esos distintos sectores. Y bueno, pero dice, Bien. pero a ver, ¿con qué pruebas? Porque la Bien. verdad... Si yo sé que se está cometiendo un delito en la casa de al lado y hay una pica entre las familias, yo para que no agrandar la pica, entonces me cayó la boca. No, hay que denunciarlo públicamente. Es la posibilidad que yo tengo. Cuando yo estaba en España... Claro, pero una cosa es la denuncia, o sea, las denuncias en verdad se hacen en la comisaría y en todo caso, públicamente, lo que se hace es, bueno, manifestación, pero no denuncia, digamos. Usted, esta información que en su momento Zabalza a usted le dio, en el marco de esa charla de confianza, ¿usted la presentó
Claro, se lo dio el ante la presidente, por ejemplo, Fiscalía, ahora cuando se ante reunió el con él, Instituto, porque claro, se lo ante el dijo el Instituto presidente. Nacional de Derechos Humanos. ¿Hizo algo con eso más allá de contárselo al presidente? Vamos a ver. Porque la verdad, digamos, que si lo cuenta el presidente tampoco me marca pero mucho bueno, la no, diferencia. pero si es que estamos... Bueno, sí, está bien. Pero yo digo, el informe no creo que lo haya visto yo solo, porque sé que salió acá en Uruguay. Con el informe de un canal Antena 3, que no es precisamente un canal de derecha, hizo un informe sobre en la selva venezolana que estaban entrenando diferentes grupos terroristas y nombraba a todos y mostraba y decía el tema de que estaba MLN Tupamaros de Uruguay entrenándome en Venezuela. Eso me enteré yo y lo vi yo. Y el video está. Y salió acá. ¿Eso tampoco cuenta? Entonces, cuando lo que yo es veo extraño es que el Frente no Amplio hay- gobernó 15 años, ¿por qué no se eternizó en el poder? No entiendo para qué preparan una guerrilla si tomaron el poder. Si lo tomaron democráticamente, digo. Los contextos no estaban dados. ¿Qué contextos? Ciertos contextos nacionales e internacionales no estaban dados todavía. Pero vamos a ver, ¿ustedes no se acuerdan de las balas perforadas que se descubrieron que venían de contrabando al Ministerio del Interior? ¿Ustedes no se acuerdan del arsenal de Feldman? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Para qué querían Ok. las armas? ¿Y para qué querían las balas? Pero perdón, pero Feldman pertenecía a otra fracción que No, había yo dejado hablé- operar no hablé solamente mucho antes de de la... No era hablé- de otra fracción. Perdón, yo no hablé solo de Tupamaros. Por algo yo no Pero hablé ¿de qué, solo de Tupamaros. ¿de qué fracción era Feldman? ¿El Partido Comunista? No, Perdón, el PVP. no. Era de otra fracción. Por eso le pregunto, o sea, cuando se maneja información públicamente, me parece que tiene que estar la historia, Pero, perdón, digamos, lo de Feldman, lo de Feldman, bien ¿qué clara. era? ¿Qué era el arsenal de Feldman? ¿Para qué era? ¿Por qué Feldman fue se había tapado? presentado como un coleccionista, pero bueno, en todo caso, Ajá. tenía... Pero bueno, coleccionistas hay un montón. O sea, si las tenía legales, ilegales, en fin. Ahora, todo esto que es una especie Pero de... tiene lógica, digamos, esto que le plantea Leonardo, en tanto, ¿por qué estar preparando una especie de golpe y alimentar eso públicamente? Yo no dije que fuera para golpe. Bueno, pero entonces... Tienen grupo armado. Ese es el dato objetivo que yo sé. ¿Cuál era la ¿Pero intención? para No qué lo sé. estarían interesados Habría que determinadas preguntarle a fracciones ellos. para Pero ¿por qué fomentar no hacer grupos la denuncia armados? judicial? Porque Pero, si tenemos a ver, pruebas de eso... salió una denuncia pública en su momento. No, yo estoy hablando ningún judicial. fiscal. Ir a la comisaría, ir a fiscalía y ¿Sabes hacer qué la ha pasado denuncia. con todas las denuncias que yo he hecho? Nada. No, pero Ahora, yo- pero ¿En dónde? Pero ¿denuncias en dónde? En la justicia. ¿Pero tenés pruebas? Entonces, Yo vos me tengo- estás diciendo que la justicia no está aceptando las pruebas. Tengo 3 denuncias hechas, ya hechas en su momento. Desde hace 10 años que presenté la primera. Sí. ¿Sabes cuál fue el argumento cuando pretendía reabrir el caso de mi padre? Y ahora contesto por qué, a Sí. lo tú que estás contestando. Porque tenía léxico notoriamente político, mi denuncia. Esa fue la respuesta. No creo en La respuesta por parte de quién, de la perdón. justicia, Pero- del fiscal. ¿Qué fiscal? Bueno, ahora no me acuerdo el nombre. El fiscal que en el juzgado de Pando. En aquel momento no estaba la reforma justamente y dependía del juzgado. Ujú. Pero yo no confío en la Fiscalía General de la Nación. No tengo Pero confianza. es terrible el... ¿Y por qué no tiene tengo. confianza en la fiscalía? Pero por eso, porque vamos a ver, yo tengo otra denuncia presentada por apología del delito, que cualquier parte del mundo sería. Y sería incluso algún fiscal que actuaría de oficio por los actos de festejo de los 8 de octubre. Más, algo más fragante todavía, los dichos de Mujica en la película Culturica. ¿Le pedí el qué? El La película documental de Culturica, cuando Culturica. dice lo de la... Ah, la película. Entrar- ¿En cuál? Ahora, Diego, cuando vos planteás Y eso está todo en la nada, ¿no? Quedó sepultado. los elementos de prueba que hay, mencionás, por ejemplo, esto de Antena 3, y por eso me parece pertinente lo que te dice Patricia. Hubo una aclaración posterior, que creo que fue como 3 años después, de que en realidad en ese caso se habían confundido a los que estaban entrenando entre uruguayos y peruanos. Normal. ¿Qué es lo normal? No, normal que le iban a poner y a buscar algo para justamente negarlo, digo, pero eso estamos hablando de una fuerza política. Está bien. Evidentemente. La fuerza que- política Claro, que pero si la perdió- prueba es un perdió el informe gobierno. periodístico que tenía un O sea, error... a mí lo que me extraña mucho es, y esto sin ser parte de nada, de que el Uruguay, después de la salida de la dictadura hasta hoy, ha tenido una rotación de partidos súper sana, ¿verdad? Sin inconvenientes, mayormente, con una crisis del 2002 que fue brutal. Si había un ambiente para dar un golpe de Estado era el 2002. Era brutal. Y se siguió por los carriles democráticos. Entonces es como que me alerta, porque digo, bueno, si tiene pruebas Burgueño, a mí me alerta. Pero me parece temerario si no hay pruebas. Bien, les proponemos hacer una brevísima tanda. El debate está... Tenés 3 No tengo tres nada, segunditos. Nico. Qué bien Lo que que tengo manda la tanda. es que mandar a la tanda. Ya Qué bien volvemos que la con más manda. polémica en el bar. El Piñi nunca lo mandó la tanda así.
Compañía de Enfermeros que te cuidan incorpora ahora residenciales de calidad superior, un sistema de residencial prepago y una clínica de fisioterapia y rehabilitación. Javier, si pensamos en seguridad, calidad y responsabilidad, ¿en qué pensamos? En Cortifaz, más de 25 años mejorando día a día nuestros servicios. Somos Cortifaz. Café, la humedad, brillar y... El aroma, el sabor del café de la mañana y la espuma, un secreto bien guardado. Capuchinos Ornex. Ornex, cada día cocinando juntos. ¡Ay, otra vez! ¿Se me empañaron los lentes? Para más que un resfrío, más que un pañuelo. Pañuelos descartables Elite. Llévalos siempre contigo. Bueno, 2 minutos pasan de las 10 de la noche. ¡Qué noche de debate, eh! Pará. ¿Es en serio esto? Sí. Me caigo y no me levanto. Qué tremendo. ¿Cómo estoy para el Florencio? Voy por ese Florencio. Escuchen, llegó el Amazon Prime Day a Tienda Mía, con ofertas épicas en millones de productos de Estados Unidos. Hay descuentos por tiempo limitado, así que apúrate porque se agotan. Es más, que siga el chivotro, porque yo me parece que ya me voy a ir a comprar, ¿eh? ¿El celular? A ver. Qué bárbaro. Sí, porque Tremendo. Amazon Prime Day en Tienda Mía, del mundo a tu puerta. Qué bien, mete los chivos, qué bien. Es impresionante, con todo el acting, todo. Sergio. ¿Sabías que con Centel podés probar su servicio de teleasistencia sin costo? Es muy fácil. Te comunicas con Centel, van, instalan y te lo explican todo. Y lo probás sin compromiso alguno durante 2 meses. Como tenés que hacer, comunicarte con el 0800 87 18 o por WhatsApp desde la web. Centel es asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Muy bien. Bueno, como les decíamos, tenemos una gran noche de debate aquí en Polémica en el Bar. ¿Qué pasó? No. Muy buenas noches, bienvenidos a Domingos para la Juventud. Ahí va, esa. Juventud acumulada tiene usted, Y para Silvio. ustedes también, buenas noches. Porque de juventud acá hay poco. ¿Qué tal? No, cómo no. Yo tengo juventud. Ahí va, juventud acumulada, ¿Cómo estás, totalmente. Patricia? Juventud Muy bien. acumulada tengo yo. Sí, muy acumulada. Muy acumulada. Sí, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Esto es Feliz Domingo. Muy bien. Para la Juventud. Mañana se conmemora la jura de la primera Constitución. Vamos con el ping-pong de preguntas y respuestas. Por eso, hoy vamos a ver cuántos saben de esta fecha patria. Y justamente tenemos un historiador acá, así que nos va a asesorar. Vamos a preguntarle, me voy a trasladar, señor director. Ahí va, trasládese. Nombre, edad y colegio. Leonardo, 41, de la escuela 50. Perfecto. Él va a ser mi Prato Murphy. O sea, él va a ser mi juez, va a dar las respuestas correctas porque vamos a hablar, buenas noches para todos, vamos a empezar con Carsolio, nombre, edad y colegio. Juan Miguel del San Juan Bautista. Una de los temas... ¿Y la edad? 41. 41. Uno de los temas más discutidos en la Asamblea General Constituyente de 1830 fue el nombre que se le daría a la República. ¿Cuál de estos no fue un nombre tentativo para nuestro país? A. Estado de Solís. B. Estado del Caudaloso Plata. C. Estado argentino. Y D. Estado de Montevideo. ¿Cuál no fue el nombre tentativo? Tiempo. Ni idea, pero del Caudaloso Plata. La tiro por tirar, Leo. Incorrecto. Es una pregunta con trampa. Es una pregunta con mucha trampa. Todos los nombres son correctos. Muy jodido este tipo. Todos son correctos. Todos son correctos. Todos son correctos, pero... Ganó Carsolio entonces, me parece. Pero que se me hace ¿cuál fue la denominación con la que se quedaron? Estado Oriental del Uruguay. ¡Correcto! El profe 1, Carsolio. Este sector 1, aquel sector 0. Vamos con Lucich. Nombre, edad y colegio. Sagrado Corazón, Nicolás Lucich, 52 años, ya lo sabe. 52 años. Un saludo a Marta que nos está mirando. Bueno, vamos entonces. El 11 de julio de 1830 se cambió la bandera para la jura. Antes la bandera tenía 19 franjas, 10 blancas y 9 azules. Y se cambió por el diseño actual de 9 franjas. ¿Por qué las franjas de la nueva bandera son 9? Y las opciones son A,
porque 9 eran los departamentos. B, porque 9 eran los planetas del sistema solar. C, porque el número 9 representa el idealismo. Y D, para poder responder, el culo te llueve. Esa, justo. ¿Por cuál es? No, la primera, la de los departamentos. ¿Es así? Exactamente, eran 9 departamentos. ¡Correcto, Lucich! Y un 9 para Peñarol. Porque eran 9... Ferrari, Violeta, que jugó hoy 1 kilo. 9 departamentos. Vamos con la siguiente, para que la computadora se me trabó un poco ahí. Nombre y colegio, el quemadito. Nombre y colegio. Qué falta de respeto. Bueno, el tostadito. Más viniendo usted que mire el color que Está tiene. más tostado usted que yo. Claro, Usted sí. que yo parezco... Está más tostado que Julio, ¿eh? Bueno, nombre, edad y colegio. Bueno, Julio Ríos, Escuela 12 de Minas y Liceo Eduardo Fabini de Minas. ¿Y edad? No, es más coqueto que Lucy. ¿Y edad? Ay, no te puedo creer que tenemos Otro otro también. coqueto. No, pero Otro acomplejado. El coqueto es Sí, Julio. bueno, Dale, Julio, queremos Julio, saber tu edad. Nombre, edad y colegio. Patricia, lo venís, seguí No, conduciendo que lo venís haciendo producción, bien. producción, me lo googlean, La por favor. conductora. Una cosa, demando automáticamente, por más que la gente lo sabe, demando automáticamente al que... Por favor, producción, a mí demandame, ya digo... Le damos no 2 va- minutos No a la va a ser la gente. primera vez que alguno de los dos no vaya a fiscalía, Julio. ¿Qué querés que te diga? Pueden googlear en este momento Julio Ríos. Bueno, muy bien. Se la durmió, me parece La- que Julio la la edad. La edad también, ¿no? ¿Edad? ¿No lo voy a decir? Ay, lo tiene ahí, Lo tiene- me muero. lo tiene Garzón. Dame porque a mí no me importa que me demande. No, eso, sos Se un va a botón. saber. Sos un botón. ¿Estás seguro? Sos un botón. Estás en Wikipedia, Sos un botón. Julio. Ya está. Opa, No está opa. bien, no está bien. Yo le voy a decir una cosa. ¿En Wikipedia está? En Wikipedia está. Está. Y lo otro que voy a decir, perdón, te dice Silvio, una cosa. Por discúlpeme, favor. me atravesé. Qué peligro que Patricia tenga mi celular. Estás en edad jubilatoria, Julio. Es lo único que voy a decir. Qué duro. ¿Querés que te diga una cosa? Va con amor, va con amor. Va con amor. Estoy en edad jubilatoria. Estás en edad jubilatoria, pero estás acá. Y mirá que está, es espléndido está. Pero te puedo... Con razón discutía tanto la reforma. Claro, por eso. ¿Viste el número? Estoy en edad jubilatoria, ¿Viste el pero te número? puedo asegurar que hay abuelitos que son muy divertidos. Vos te divertís. Pero vos no sos abuelo. No. Pero tiene la edad para hacer Pero- pizza, güey. Vamos. No, pero es una cuestión. Que yo tenga conocimiento, no soy abuelo. Pedro Blanes Viale. Ya enterró ahí. No, está terrible. Pedro. Los mandó al frente a los hijos. Esto es de tu época. Terrible. Pedro Blanes Viale pintó la jura de la Constitución de 1830, donde aparecen varias banderas, Sí. además de la oriental. Sí. ¿Qué bandera de las que mencionaré no aparece en el cuadro de Blanes Viale? A, Borges. la bandera estamos de las viendo. Provincias Unidas. Lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo, el cuadro de Blanes Viale. B, ¿cuál es la que no aparece? A, la bandera de las Provincias Unidas. B, la bandera de Brasil. C, la bandera del Imperio Británico. D, la bandera de la diversidad. ¿Cuál no aparece? Y la última. Ya quedó mal con la edad. Quedó mal, quedó mal. Y claro, con la edad que tiene, ¿cómo no va a quedar mal? Quedó mal. La edad que tiene Julio. Digo la Ni última. yo sé la edad que tengo. Es correcto, la bandera de la diversidad, correcto. Julio Ríos. Es un vampiro. Muy amable. Bueno, y la última, nombre, edad y colegio. Te digo una cosa, Sergio Puglia. ¿Lo puedo molestar antes que le haga la pregunta, Sí. señor Puglia? Sí. Si haces un escruche con la señora Madrid, más vale que si ves que a ella la agarran, te entregas vos antes que declare. Porque si no te dan 20 años, 25 años. Agarró, vino acá, dijo, no, está en Wikipedia, todo, no dijo para tu que edad. todo el mundo... No, a ver, hizo algo peor. No lo dijo. Pero no dijo que tenés 61 No. años. No lo dijo. En ningún momento. ¿Me estoy equivocado yo? No, No lo no, dijo, para no nada. lo dijo. Vos dijiste Yo eso. dije que estaba en edad jubilatoria, nada más, o sea. Nadie Te dijo. voy a decir una cosa. Nadie dijo que tenés 61 años. Pero ¿cuál es reivindicarlo? ¿Cómo? ¿Ni cuándo cumple los 62? ¿Qué día cumplo yo? 15 de septiembre, ¿está bien? Bueno, yo te hago una ¡Ay, en apuesta. plena primavera! Te hago- Florecerás como cada Bueno, primavera. te digo una cosa, te hago una apuesta que eso está mal, que Wikipedia está mal y lo compruebo acá ahora. ¿Tenés más? Y le les Ah. pongo un asado, al que quiera jugarlo les pongo un asado para pagarlo para ¿El todo. 15 de septiembre? ¿Cómo? ¿No cumplís el 15 de septiembre? Estamos al aire. Julio, a ver, me encanta. Cédula, cédula. Muestra la cédula, sí. Pelá, Julio, pelá. Te voy a mostrar que no todas las cosas que se ponen en Wikipedia son correctas.
Unos cuantos billetes. Está gruesa esa billetera. Está chequeando qué cédula tiene. Para mí tiene varias cédulas. ¿Cuántas tenés? ¿Cuántas cédulas tenés, Julio? ¿Cuál es la fecha? No podés sacar la cédula. Está mal el día. Quiero decir que está mal Pero el día. el año. Ahí Nos está, importa el ella año. quiere. Pero acá nos importa el año. A ver, ella quiere de cualquier manera. Dijo, está, si perdí esta otra la quiero. No, pero no. Pero con la ¿Viste que está mal? la fecha ¿Viste que de Wikipedia está mal? Pero la Está podés mal. editar, ¿Está la mal? podés editar No vos. está mal ni el mes ni el año. Ahí Está mal está, ahí es un botón. Ahí, No, no, es Pero mal terrible. Wikipedia. Mal Wikipedia. Se lo cambió algún... Vamos con el otro participante del amigo de Susana. Con lo que decís. Quedó descolocado. Cuando hablamos de dictadura, perfectamente puede hablar de la dictadura de Terra también, Sergio. De la de Terra, No llegó, no llegó. De la de Terra no. Nombre, Mi edad y colegio. Mi colegio, mi nombre es Sergio Puglia, usted ya lo Sergio sabe. Daniel. Sergio Daniel Puglia Silva, para que sea completo. Además de eso, tengo 72 años. Qué Fui bárbaro. al Erwin School y después a la Sagrada Familia. Perfecto, qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos entonces. ¿Qué obra del escultor José Luis Zorrilla de San Martín rinde homenaje a los constituyentes de 1830? Y las opciones son A, la torre de los homenajes de la tribuna olímpica. B, el obelisco. C, la fuente de los candados. Y D, el coreano de la Rambla del museo. El Está obelisco. difícil. El ¡Correcto! ¿Es así? Es correcto. Además, el obelisco tiene una particularidad, que se ve que algún pillo que hizo el nomenclator, las que franquean el obelisco son Ponsonby y Canning, Exacto. que de alguna manera son la influencia inglesa que generó el nacimiento del Uruguay. Si queremos, tenemos una foto donde está El la padre de la inauguración patria, del Luis obelisco Ponsonby. y está paradito Sergio Puglia en el costado. ¿Cómo? ¿No está la foto? Ay, no, Bueno, no. nos No, retiramos entonces. bueno, Muy fue un- buenas tardes fue un para gusto, todos. ¿eh? Y Buenas- feliz domingo para la juventud. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, este momento me encanta. Cada vez que lo veo al Piña me da un poco de envidia, pero hoy lo puedo hacer yo. Porque llegó el momento Zafirus, el momento de mejorar el ambiente. Zafirus es la marca líder en aromatización y ahora vos también podés disfrutarla. Aerosoles, textiles, aceites esenciales, difusores para tu casa, para tu ropa, para tu empresa, tu auto y para todos tus espacios. Sintieron, ¿no? Lo que es Espectacular. el aroma. Bueno, la mayor variedad de productos y más de 70 fragancias con la mayor concentración de esencia y duración. ¿Cómo comprarlo? Bueno, muy fácil. Entrás ahora a tiendazafirus.com.uy y entérate de todo. Zafirus, aromatiza tu vida. Mira. Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias, Zafirus, aromatiza tu vida. Se lo voy a regalar a Julio hoy para que aromatice Gracias, Patricia. su vida. Muy amable, Tomá, Patricia. Julio. Te agradezco mucho. Porque te hicimos Pero- pasar un mal momento. hoy. Hay regalos, hay regalos. Regalitos. Bueno, no te olvides de darle el regalo de Zafirus Por a supuesto, como Leo. corresponde. No te Te puedo distraigas. asegurar que he pasado espectacular el fin de semana, así que al contrario. Opa, opa, Y ¿tenés esta algo más noche- para contar? ¿Qué quieras? el regalo del invitado. No, es terrible. ¿Perdón? Te chumé el regalo. O sea Es que tremendo. esta noche te veo mucho más preocupada por conocer detalles de mis estados de ánimo y mi edad, pero que de qué- repente temas muy Pero- profundos que soles abordar con muy picantes y lo haces con mucho profesionalismo. Pero si te interesa tanto, yo te puedo seguir contando algunas cosas. No, Bueno. pero por favor, ¿me Ah, estás no, levantando al aire, Julio? Quiero pensar que no. No. Quiero pensar que no, Julio. Yo quiero pensar Porque que yo no. soy una mujer Yo- comprometida yo ya quiero- ahora. No, O yo sea, también. Yo también. Yo también. Bueno, ¿estás necesitando efectivo? Sí, Vení Sergio, a dale. Creditel, porque ahora todos los clientes nuevos que solicitan efectivo tienen un 50% de descuento en la tasa. Así que si todavía no conoces Creditel, este es tu momento. Mira. Vení a Creditel, porque ahora todos los clientes nuevos que soliciten efectivo tienen una tasa más baja. Tenés hasta un 50% de descuento. Si todavía no conocés Creditel, este es tu momento. Creditel, efectivo al toque. Bueno, y seguimos con el debate aquí en Polémica en el Bar y retomamos lo que habíamos dejado en el primer bloque, ¿no? Y bueno, por este lado, el reclamo de la asociación que encabeza Burgueño y que lo que están pidiendo es una serie de
reconocimientos, por así decirlo. ¿Lo podemos llamar reconocimientos? Sí, sí, evidentemente que va por ese lado. O sea, el reconocimiento sin excluir a nadie, sin excluir la otra parte de la historia, evidentemente. Somos extremadamente respetuosos de, por ejemplo, el caso de familiares detenidos desaparecidos. Y bueno, nada se contrapone, se complementa. La historia debe ser contada toda porque si no pasa a ser mentira. Tú decías, Diego, que uno de tus objetivos es poder comunicarte, tener un encuentro con Robert Silva a nivel del Codicen para que se revisen esos textos. Y Leo, precisamente tú decías que habías estado trabajando, ¿no?, en un texto para niños, ¿no?, para edad escolar. Bueno, pero si nos tuvieras que decir cuál es el estado actual de los libros con los cuales se enseña la historia tanto en primaria como en secundaria, ¿cómo los calificarías? Mirá, en primaria no tengo la más mínima idea. Los programas han cambiado desde aquella vez que hicimos aquel libro con Carlos. ¿En qué época fue el libro con Carlos? 2006. Año 2006. Ahí habían cambiado el programa, pero volvieron a cambiar los programas. Esto es un debate. Los programas educativos son un debate, de historia particularmente, ¿no? Cuando se discute los programas de matemática nadie se mete. Cuando se habla de historia, obviamente que siempre se hieren sensibilidades y qué sé yo, pero digamos que el secreto para mí de la historia no es que haya un texto único. Yo no creo en los textos únicos, ¿tá? Pero los textos únicos son como un relato. No creo en los textos únicos. A mí me parece que la historia debe ser una construcción, ¿no? Yo creo que si se tiene que hacer una reforma educativa, creo que en la parte de historia debería ir hacia la investigación. Los chiquilines tendrían que trabajar con documentos, tendrían que analizar, ¿se entiende? Sí. Me parece que va por ahí. Lo que pasa es que, claro, no hay muchas horas de historia. En su momento se recortaron horas de historia. Los inspectores están atrás tuyo para que termines el programa y no te dejan analizar nada. No sos como una máquina de vomitar contenidos. El imperialismo es esto, lo anotás, ellos lo anotan y después lo repiten en el escrito. Y eso no me parece que sea calidad educativa, ¿no? Pero si vos me preguntás en historia, y bueno, me parece que tenemos que tener más horas en historia y además se tiene que partir desde la investigación y desde la revisión de las diferentes posturas. Bueno, ahí precisamente, ¿no? Burgueño, usted sostiene que hay profesores de historia que están ejerciendo el adoctrinamiento. Por lo menos yo lo escuché recientemente decir eso. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo...? Pero vamos a ver, lo viví yo cuando el advenimiento de la democracia. No me lo contaron. No, pero yo le pregunto ahora en el presente, sí, ¿no? Ahora en el presente también, evidentemente. Digo, a ver, yo coincido con Borges. Yo agregaría un temita que creo que quedaría saldado este tema. No creo viable ni normal, mucho menos correcto, que se cuente una historia tan reciente cuando los actores principales están en la escena política actual. Para mí, ahí partió el error, que no fue un error, fue premeditado. Pero si yo me acostumbro a lo que yo estudié en la escuela del liceo y nunca era historia tan reciente. Entonces, vos no podés ponerte a enseñar porque ahí sí, como tú bien decías, carece de total subjetividad, o sea, de objetividad. O sea, no se puede estar contando, yo te cuento lo que yo hice y lo que no hice. ¿Dónde se vio esto? Yo creo que ahí lo que nunca tenemos... había pasado son dos eso en cosas. el Uruguay, que se yo contaron tengo que quebrar una tan lanza reciente. por mis colegas. Yo soy profesor de historia y yo doy clase en un liceo, ¿tá? Por lo tanto, los profesores de historia de este país no son adoctrinadores. Puede haber, como por supuesto en todo... Ningún movimiento dije que todos, ¿eh? Claro, el punto es ese, ¿no? Que en realidad como que todo se entrevera y todos los profesores de historia son zurdos que adoctrinan. Y no es así. No es así. Hay creo yo, una gran calidad de profesores de historia en este país, tanto salidos de los SERP como del IPA. Eso por un lado me parece importante. Y lo otro es que la historia nunca es objetiva. Ese es como un error muy fuerte de pensar de que la historia, ninguna ciencia social es objetiva. Sí. ¿No? Parte básicamente de la subjetividad, pero intenta ser imparcial. Entonces, si nosotros intentamos ser imparcial, que es un deber ser, que es un intento, yo intento ser imparcial, de alguna manera ahí nosotros podemos, con las cartas sobre la mesa, ¿no? Voy a citar un historiador fallecido a quien quería mucho, que era Lincoln Maistegui, por ejemplo. Lincoln terrible. Era blanco como hueso de bagual, te lo decía él. Sí. Yo soy blanco como hueso de bagual. Y tiene una historia del Uruguay que se llama Orientales, que tiene del tomo 1 al tomo 5 toda la historia del Uruguay. ¿No? Entonces, me parece que, bueno, él decía, yo soy blanco, decía Lincoln, mostrando las cartas.
Y ese es un relato también. También. ¿Entienden? También. Entonces, a mí lo que me parece, Burgueño, realmente, cuando escucho todo lo que usted me dice, realmente me parece mucho a algo que está muy de moda ahora, que son los libertarios. Usted tiene un discurso muy libertario, ¿no? Muy parecido a algunos A ver, Leo, actores. ¿por qué mejor? Digo, Esa idea para de el que no lo. hegemonía cultural, Ahí por va, ejemplo. para aquellos que no tienen por ahí el término libertario, Claro. ¿qué querés decir? De alguna manera, los libertarios, a partir de una serie de libros, puedo citar a Federico Leitch, alguno más, plantean la idea de que, bueno, de que la izquierda ganó la batalla cultural, usted lo planteó de esa manera, la batalla cultural, ¿no? Y como que de alguna forma las escuelas y los liceos son comités de base del Partido Comunista, algo así que plantea la delirante de Bianchi y ese tipo de cosas, que en realidad lo que hacen, me parece a mí, es agrandar la grieta, ¿no? Esa grieta que pensábamos que en el Uruguay no existía, pero que a veces cuando nos metemos en algunos lugares, y las redes sociales son un lugar donde la grieta está más grande que nunca, la encontramos. Ahora, Leo, ¿no te parece que hay muchos docentes que a veces... Porque lo que está bueno de la docencia, creo, es la audacia que vos tenés, de hablar sin miedo y seguramente tal vez cometiendo algún error de ponderación. ¿No te parece que algunos docentes pueden tener, ante ese resquemor, frenar 2 pasos antes? Por supuesto, pero Bueno, no son los docentes. Está bien, no, pero, Hay bueno, docentes. pero puede haber mucho Bueno. y es difícil percibirlo. Yo creo que a veces la imposición de determinados relatos se vuelve muy abrumadora y más que por la imposición de determinado accionar, lo que frena, es por el inverso, frena esa apertura y esa audacia. A ver, yo quiero comentar un par de cosas. No confundir buena actitud y cerrar la grieta con conocer la verdad. Yo creo, y vos lo conocés y vos también, Mauricio Rosenkopf, el general Medina, Maggi, estuvieron en aquella iniciativa notable para darle bandeja a los gurises, creo que fue aquella iniciativa del gobierno de Sanguinetti, que no tuvo otra, además de su propia objetivo, tuvo la oposición de mucha gente de varios lados, y vaya que fue una iniciativa para cerrar la grieta. Pero voy más allá. Yo creo que José Mujica es una persona que ha hecho muchísimo para cerrar la grieta y para que en este país haya concordia y convivencia. Y él mismo lo dice, yo a veces soy una figura divisiva, me retiro, me abro. Ha hecho mucha cosa, que no es lo mismo que conocer la verdad. No es lo mismo. ¿Por qué si quiere cerrar la grieta no aceptó recibirme? Yo no lo sé, sería bueno que lo diga. Pero yo Como interpreto... te digo una cosa, te digo la otra. Por un lado, Sí, se pero a capta ver, lo lindo tampoco que es tener un caricaturicemos arma. a Mujica, porque te digo una cosa, te digo la otra, No, que es hay un datos. poco despectivo. En buena medida, se le puede aplicar a todo el proceso político, Burgueño. Pero digo otra cosa más. Sin duda Mujica tiene una suerte de lealtad o de historia propia que seguramente lo lleva a tener determinadas convicciones, que no va a decir las cosas que seguramente usted y eventualmente yo podemos pretender que diga, no la va a decir. Tampoco las dijo en su momento Bonomi, etcétera. La historia es así, tiene sus tiempos y la verdad a veces demora en descubrirse. Otra cosa que quería decir porque me quedó en el tintero. El padre del presidente de la República estuvo a punto de ser asesinado por un comando de la dictadura. Y la mamá del ministro del Interior fue asesinada por un comando de la dictadura. No era ni Tupamaro, ni comunista, ni del OPR, ni de nada. Yo lo que quería plantear es lo siguiente. Hay muchas cosas que comparto con Burgueño y es la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, ¿quién puede discutir que los desaparecidos, que una familia que tiene un desaparecido o desaparecido, luche hasta el final de sus vidas por saber la verdad? Porque tiene que ser terrible convivir décadas sin saber qué pasó con un hermano, con un primo, con un padre, con una madre, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Creo que también Burgueño plantea un hecho que es absolutamente razonable. Pero creo que también en determinado momento Burgueño cruza una línea que usted mismo critica de la grieta y del adoctrinamiento y una serie de cosas más que hipotéticamente se están haciendo por parte de la izquierda en los colegios, y cruza esa línea cuando establece, no sé si elucubraciones o directamente va a los bifes como lo hizo esta noche, diciendo, no, aquí hay grupos de los cuales tenemos que estar atentos en este momento. Yo no interpreto por qué el Frente Amplio no lo recibió, no interpreto por qué el PIT-CNT no lo recibió, porque podría ser una cosa que podrían trabajar hasta mancomunadamente e incluso hasta intercambiar determinadas cosas. Entonces no interpreto por qué eso no pasó. Lo que sí creo también que aquí hay una grieta política sin ningún tipo de dudas, que el tema está totalmente politizado, también lo interpreto, porque si dos sectores
que tienen, en definitiva, algo en común, algunos muertos reconocidos lamentablemente, que se supieron dónde están, que los pudieron enterrar, otros desaparecidos, y ustedes que en definitiva también estamos hablando con alguien que perdió a su padre en una situación que para cualquier persona sería, no sé, terrible, tiene que haber sido terrible para su crianza. Completamente inocente. Inocente, exactamente. Entonces, ¿por qué no se puede trabajar mancomunadamente? Bueno, yo te voy a contar una cosa que me había quedado en el tintero. No me vayas a interrumpir ahora. No. El tema es, ¿sabe para qué le pedí al señor Errandonea, que muy amablemente asistió a mi casa sin problema ninguno? Porque yo hace unos años había escuchado un lugar donde posiblemente habían huesos de desaparecidos. Yo no sé si sirvió de algo. Y yo se lo planteé con el mayor de los respetos porque le dije, yo no sé si es verdad. Pero es un dato que yo no quiero guardármelo yo. Creo de que si hay alguien que lo tiene que saber, eres tú o ustedes. Yo repito, no sé qué pasó. No sé, porque no volví a preguntar ni volví a hablar con él porque digo, a ver, yo cumplí. Entonces, la idea es de dar pasos significativos para estirar la mano. Ahora, si no tenés a nadie que te la agarre del otro lado, estamos en la nada. Yo... A ver, cuando hablo de estos temas, del tema de... Pero perdón, de ¿por qué Burgueño usted piensa de que no lo quieren recibir? Ah, no lo porque sé, no quieren reconocer a ese conjunto de víctimas, porque los entienden como daños colaterales de una guerrilla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que habría que saber la opinión de todos? usted? No creo que capaz que todos tienen una opinión diferente, no lo sé. Según lo que yo he visto que han manifestado en algún momento, que le han preguntado justamente este tema, de que no se puede poner al mismo nivel las muertes. Porque unas son desaparecidos y no aparecieron y otros... Esa es hasta donde yo he entendido cuál es la explicación, pero no veo... A ver... Sí, lo que yo no entiendo, la verdad, aun cuando fuera así, que alguien diga, bueno, una cosa son las muertes en el marco de terremoto de Estado, otra cosa es la guerrilla previa para la familia, no sé si cambia tanto, pero podría comprenderse así. No hay razón para no sentarse a hablar. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo entiendo, digo, justifico el hecho de que estén, que justamente se esté buscando. Sí. Digo, soy el principal. ¿Y que haya una reparación también? ¿Hacia ellos? Sí. Sí, siempre después de un conflicto en la historia de la humanidad, o por lo menos en Uruguay, ha habido reparación. Pero creo que seguimos encontrando, poniendo los tupamaros con los presos políticos. Son dos cosas diferentes. No, pero yo te voy a comentar, tenía una cosa para responder, no sé si a ti o a ti, disculpa. A ti. Cuando vos hoy hablabas de que habían pagado, bueno, mira, primero, el denominar presos políticos a todos los que estuvieron presos, para mí es una falta de respeto a los verdaderos presos políticos que hubieron. Porque el que delincuentes, terroristas, se les denomine como se les denominaba y se les denomina todavía como presos políticos, me parece, repito, que es una falta de respeto para los mismos que realmente fueron presos por sus ideas. Lo mismo el tema de que pagaron su... A ver, no lo digo yo, porque repito, digo, yo sé que se ponga en tela de juicio lo que yo diga, pero... No, pero perdón, pero discúlpeme, Burgueño, porque ahí lo ato con lo que decía Leo, ¿no? Los integrantes del MLN fueron encarcelados previo al golpe. O sea, los presos políticos llegan una vez dado el golpe. Sí. Y a aquellas personas que se las encarcela, a eso se denomina presos políticos. No, Leo. Cuando se liberaron se denominaba a todos. Bien. Está claro. Pero hay una distinción, digo... Para mí es clara la distinción. Por lo que un tú lado, decías. criminales, que son los tupamaros, son criminales, y por otro lado, los presos políticos. Claro. Digo, me parece que... Esa división que estás haciendo vos, y que es correcta, ¿crees que la gente en general, la sociedad uruguaya, lo percibe así? No sé. ¿Vos creés? Porque tenés que tratar de ser lo más ecuánime y sos un historiador. Y directamente tú escuchás a la gente cómo se expresa, qué es lo que pasa, qué siente, y tú un montón de cosas. ¿Vos creés que la sociedad uruguaya cree que los tupamaros fueron delincuentes asesinos y que separa con el resto de los presos políticos? ¿Le gusta a la sociedad uruguaya enfrentarse a esa división que estás planteando vos? Bueno, yo creo que en realidad hay mucho de mito y de creación y construcción de relato épico en el Movimiento de Liberación Nacional. Exacto. Obviamente, y eso... Y dentro, la izquierda está dispuesta a escuchar
absolutamente y reconocer lo que acaba de decir él, a sentarse, discutir y sanear todo este tipo de cosas. Pero la izquierda no es el MPP, el MLN o el MPP. No, la izquierda. La izquierda en general, los movimientos de izquierda, los que estuvieron en el gobierno durante 15 años, están dispuestos a sentarse y a reconocer que parte de la izquierda de este país llevó adelante un montón de acciones terroristas, guerrilleras, que provocaron muertes, sean consideradas colaterales o no, y asumir esa responsabilidad. Para poder sanear, te estoy preguntando a vos como historiador, como observador inteligente. Creo que se ha hecho en parte, pero sí es verdad que hay una especie de relato, sí, es cierto. Pero no es toda la izquierda. Me parece que en el entreverar, ahí en el entrevero, porque una cosa es el MPP, el MLN... Pero si la izquierda toda se va detrás de, es como una columna. No, pero al fin de cuentas no deja de ser una coalición también, Sergio. Sí, es una coalición. O sea, es una coalición porque pero en el fondo, el Partido Comunista no es lo mismo que la vertiente. Las disidencias dentro de la izquierda después se ven todas unidas, amalgamadas. No, está bien, y van pero todos detrás. No hay disidencias partidarias. Ahí todo el mundo va sobre una cosa. Ahora, que estás diciendo lo que vos pensás. Ahora, no estoy preguntando. Cada vez que estás hablando lo estás cortando. Entonces yo no lo estoy cortando, es ella la que intervino y estamos interviniendo todos. Sí, pero a mí me parece que no lo dejas responder y que estás dando tu posición y que él diga lo que vos querés. ¿Cómo te gusta hacer rating, Estás bien para el show. Acepta, dale, va, dale. Cagá frente al ventilador que yo recibo. Dale. Por favor, no me compliquen la noche. Estás jugando. Estás jugando el partido. Otra vez me Está vas a... muy bien. ¿A ti también me vas a amenazar con tirarme Contestame, la copa? Leo, te pido por favor. Yo quiero aprender de vos. Dale. Qué feo sonó eso. Dale. Ahora me voy a calentar yo. Dale. No veo eso. Dale. No, el punto, me parece que con respecto a esa diferenciación, en realidad, estar echándose muertos para acá y para allá es una cosa espantosa. Sí. Pero creo que lo que planteaba Burgueño tiene que ver con la violación de derechos humanos y con las víctimas de la guerrilla, que sí, son dos cosas diferentes. Porque por un lado, las personas que fueron víctimas de una guerrilla privada, o sea, de criminales, y por otro lado tenés víctimas del terrorismo de Estado, o sea, básicamente fueron vulnerados sus derechos humanos. Es cierto. ¿Tá? Ahí creo que está la diferencia. Pero obviamente decirlo... Los derechos humanos se vulneran de ambas partes. No, solo vulnera los derechos humanos el Estado. No me diga. Sí. Pues eso no es así. Sí, solo vulnera los derechos humanos el Estado. Cuando una persona es víctima de un crimen, ¿tá? Es víctima de un crimen y hay la justicia y el Estado se mete para defender a esa persona. ¿De lesa humanidad? ¿Cómo? ¿Los privados no cometen delito de lesa humanidad? Como por ejemplo... Y te lo digo uno claramente, Zabalza dijo públicamente, vuelvo otra vez al tema Zabalza, Zabalza dijo públicamente, lo que nosotros hicimos, palabras textuales de Zabalza, lo que nosotros, los tupamaros, hicimos con Pascasio Báez es un crimen de lesa humanidad. Esa noche... Pero eso era un parecer de Zabalza. Pero vayamos a los términos académicos. Por favor. Pero te lo está diciendo Zabalza. Está muy bien, pero yo puedo decir una cosa y no es la verdad. O sea, y no es... Pero vayamos a lo que hay académicamente establecido como violación a los derechos humanos. Pero hay gente que tiene opinión calificada. Zabalza tenía opinión calificada. Pero porque la opinión calificada se lo daba que había vivido los episodios. No, se lo daba que formaba parte de la cúpula del movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. No era un actor secundario ni terciario en esta historia. Era un actor de primer nivel en el tema. Y no creo que nadie haya ido a buscarlo porque había cometido un crimen. ¿Podemos ir a la terminología técnica? La violación de derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben jamás. Recordémoslo por la duda. Lo otro es un secuestro, es un asesinato, puede ser crimen organizado, puede ser... Claro, por eso. No, pero a ver, el Uruguay se acogió al Tratado de Roma. Hay una ley en el Uruguay que es acogiéndose al Tratado de Roma. Y el Tratado de Roma especifica claramente que es justamente el que nadie quiere nombrar. Porque es el que da imprescriptibilidad justamente a todos los delitos del Estado y los no del Estado. Y los considera delitos de guerra o de lesa humanidad. El Tratado de Roma lo dice. Eso está estipulado. La academia justamente y es ley. Entonces eso está... Pero quien vulnera los derechos humanos es el Estado. Las instituciones son las que vulneran los derechos humanos. Lo demás es crimen. Justamente porque el tema de vulnerar los derechos... Pero perdón. Entonces el Instituto de Derechos Humanos entonces se enfoca exclusivamente a lo que puede hacer el Estado. Solo se vulneran los derechos humanos el Estado. O sea, básicamente por eso se llama terrorismo de Estado. Entonces está para controlar solo al Estado.
No puedes llevar ninguna causa justamente de privados. Pero esa causa de privados la lleva un juez y un fiscal. No, pero perdón, es la potestad del Instituto de Derechos Humanos también. Bueno, estamos entrando en perdóname, Pati, bastante vidrioso porque el propio alcance del instituto está en plena discusión. Sí, pero él lo sabe porque usted es candidato, ¿no? Sí, bueno, pero yo quiero afirmar lo que dice Leo, que puede haber algún motivo, yo no lo sé, pero no es lo mismo que un Estado agreda sistemáticamente a cualquiera de sus integrantes de la sociedad que lo haga un individuo o una organización. Eso estamos de acuerdo. Esa es la gran diferencia que ha habido en toda esta discusión. Eso estamos de acuerdo. A mí me da un poco de pena que, lamentablemente, tal vez porque no podemos hacer de otra manera, que caigamos de vuelta un poco en el tema de los dos demonios. Acá hubo muchos procesos muy distintos. Nos falta una historia de los tupamaros que no sea de los tupamaros. Se va construyendo, de a poco se va haciendo. Bueno, de hecho estoy... ¿Quién la va a contar? No, de a poco, no es uno solo. ¿no? Bueno, y claro que lleva años. Sí. Y lo de la dictadura también. Hay que ver cómo se va, La de los alguna militares forma, con los demócratas. documentos, como él decía, cómo se va, de alguna forma, cuando se descubran los documentos o se encuentren los documentos, para justificar un montón de cosas. Si no, mientras tanto, mientras la gente esté en vivos... Yo recuerdo un programa de cuando televisión se mueran, reciente que el MLN todavía se sigue reconociendo como una organización político-militar. Que además siempre lo fue. Tenían un estado paralelo. Bueno, es una organización guerrillera, evidente. O sea, tenía... No, pero vamos a comentar todo, porque acá cuando se habla habitualmente, no en este caso porque no se ha tocado el tema, pero se habla, por ejemplo, del sistema Cóndor, porque no era un plan, era el sistema Cóndor. El sistema Cóndor... Se lo conoce como Plan Cóndor, ¿no? Pero, de hecho, hubo todo un juicio en torno, digamos, en Italia, que se definió como Plan Cóndor. Le digo porque usted cambia los nombres, no es la primera vez que lo ha cambiado, digamos, la narrativa, en el pero programa. Originalmente era el sistema Cóndor y no surgió porque un día se le ocurrieron, surgió justamente para contrarrestar la Junta Revolucionaria Latinoamericana. O sea, ya había una organización vamos a comentarlo, revolucionaria. que es una coordinación de guerrillas, de movimiento guerrillero regional. De hecho, pero tenés una coordinación de privados y estados, ¿tá? Que se ponen de acuerdo para... Pero claro, no es lo mismo, ¿se entiende? A ver, ¿sabes cuál es el tema? Acá, por eso es que yo amo la libertad, soy liberal y amo, como liberal amo la libertad y amo mi país y la paz. Lo que yo no entiendo por qué seguimos discutiendo de esta manera. Simplemente pongamos a los delincuentes como en la evidencia de lo que son y denunciemos lo que hay que denunciar, pero intentemos hermanarnos entre el resto de los ciudadanos. A mí me da mucho miedo... No podemos me da mucho miedo tu discutiendo. discurso, Burgueño. Te juro que me da miedo como no he sentido... Porque hablas de paz y eso, y tirás al barrer... Ponés en un lugar en la izquierda que capaz que tenés pruebas, pero no tenés pruebas, y hablás con un doble discurso, que todos los profesores que no, y te juro que te escucho y me da un miedo terrible. ¿La escritora de Urruzola te suena? No, vos sabés que me da... María, te digo la verdad. María Urruzola. Exacto, ella también lo dice. Me da miedo ese discurso de... Porque hablas hasta con cierto odio de la izquierda, y lo puedo entender desde una cuestión personal de lo que te tocó vivir. Pero te juro que me da un profundo miedo ese pensamiento hacia una parte de la sociedad y hacia una gran parte. Yo soy de la izquierda y tengo conexiones políticas con gente de la derecha y no tengo ningún problema. Pero te juro que lo que siento es un gran miedo. Una cosa que es importante, me parece, desde el punto de vista historiográfico... ¿A vos te parece que el que yo soy embanderado del odio cuando yo me quiero, y insisto, en poder hablar con todos? Si yo tuviera la bandera del odio, me hubiera sentado a hablar tu con discurso acá. pagados. ¿Vos sos consciente de cuál fue tu discurso acá? De denunciar cosas que nadie se anima a decir. ¿Pero denunciar dónde? De decir públicamente. Pero denunciar públicamente no. ¿Sabés lo que pasa? Es como enchastrar en las redes, decir que, no sé, Carzoglio me robó y no sé cuándo. Pero perdón, ¿soy el único que lo dijo? ¿El que lo ha dicho? ¿Soy el único? Pues no soy el único. Lo que sorprende es que si teniendo información, miedo, como tú asegurás que tenés para hacer tales afirmaciones, formando parte además de un partido político como tú formás, y que ha estado en los últimos años a nivel de la oposición y hoy en día sea en gobierno... Yo no ocupo ningún cargo del gobierno. No, está claro. Te digo como militante, sorprende que esto no se haya hecho de alguna forma tomado los carriles formales. Si efectivamente hay una denuncia con contenido certero atrás. Muchos saben de lo que yo hablo, incluso legisladores. Muchos lo saben.
de igual manera que yo. Leo. Entonces No, hay ¿querés un decir pacto algo? de silencio. Citaste a Urruzola y no puedo dejar de decir, Urruzola tiene un libro sobre Fernández Huidobro, Sí. que es un libro construido sobre una entrevista. Bueno, y acá tenemos varios periodistas, una entrevista. Bueno, pero no queremos a Huidobro, no queremos a Zabalza, no queremos por ejemplo, a La Mana, que salió a denunciarlo públicamente de que Mujica, todos los que habían estado presos, los pobres chicos que habían estado presos del MLN, lo denunció públicamente, que la Topo, Agassi, Bonomi, Burgueño, los estoy había interpretando que usted pone en duda de que fue prisión. No, él fue a prisión. No, pero digo, pone en duda porque pobrecito No, que él fue a estuvieron prisión, presos. pero entregó a medio pueblo. A todos se entregaron. Acusan a Modio, pero todos se entregaron. Ah, bueno, eso es otra cosa. Y además, Eso es los otra pactos- cosa y que además forma los parte pactos- de Sí, las pero- miserias pero ¿sabes humanas. lo que pasa? Es que la ciudadanía, yo empiezo a largar, yo entiendo, es medio desordenado porque estoy tirando, pero ¿sabes lo que pasa? Es que la historia del Uruguay, la gente sabe el 30% de lo que sucedió en este país, porque acá todos tienen un muerto en el ropero. Por eso capaz no conviene que se diga toda la verdad. Eso en todos los ámbitos, En ¿no? todos los ámbitos. En el MLN Tupamaros, En en todos el los ejército, ámbitos. en la armada. En todos lados. En todos los ámbitos. En Acá otros todos partidos. tienen un muerto en el ropero. Entonces, ¿sabes cuál es? Todos han querido crear su historia, no solo el MLN. Pero vamos a sacar un poco Todos. el misterio, Burgueño, digo, porque es lógico que haya Tupamaros que bajo tortura hayan declarado y hayan delatado a compañeros, pero es obvio. Pero, otros no pero uno Tupamaros no tiene que por dijeron qué... cosas porque lo estaban torturando y nada tenían que ver con ninguno Y, de otros tuvieron actos de valentía tremendos. De todo. Y después está la discusión profunda, porque esa categoría de terrorismo de Estado y criminalidad está en lo que es el uso de las armas y la violencia con objetivo político, que es parte de la historia de la Sí, humanidad. pero hay una cosa que decía Leo que capaz que tiene que ver con esa separación que se hace o no se hace entre lo que fueron las víctimas que formaban parte de organizaciones políticas y que se las persiguió por sus ideas y las víctimas que terminaron presas, algunas juzgadas por la justicia común, que después cayeron en manos de los militares y que no los trataron como había que haberlos tratado, ¿no? Como tampoco muchos presos hoy, pero eso es otro tema. Pero vos decís, hay que separar entre lo que fue el movimiento guerrillero y las otras víctimas. ¿Se las separó realmente en el 85 en la ley de amnistía? No, fue una de las cosas que hablaba Sergio. Y que bueno, sí, claro, obviamente. Sí. Ahí está parte del origen de este relato que tenemos. ¿O qué? Exacto. Claro, sí, bueno, ¿Ves pero lo ahí? que pasa es que de alguna Pero eso en forma... la sociedad también, de y alguna en forma este parlamento. todo esto también forma parte de un pacto que no sabemos bien qué pasó allá adentro. Digo, todo es Pacto complicado. Club Naval, ¿no? Claro, exacto. claro, no obvio. sabemos bien Pacto qué Club pasó allá Naval. adentro. Se lo llevaron las personas que estuvieron ahí adentro. Y Hay no una tenemos pequeña idea. diferencia que hubo entre los que cometieron delito de sangre y los que no, que está dentro de la amnistía, que simplemente que en los hechos no se reflejó, no se vio la diferencia, pero que en la parte escrita sí, que era que los que habían cometido delito de sangre se le iba a rebajar, porque eran delitos de guerra, se le iba a rebajar la pena. A los otros se les iba a liberar directamente. Pero se le computó, o sea, se calculó la rebaja de la pena para que salieran todos juntos. Ahí estaba la diferencia. Muy bien. Bueno, en julio, además de cuidar la salud visual de papá, Óptica Ruglio también cuida tu tiempo. Por eso, con la compra de tus lentes completos, me olvidé de ir a buscar, que está por aquí. El reloj. El reloj, claro. Qué bueno. Con la compra de tus lentes completos, Óptica Ruglio te regala un espectacular reloj de pulsera para regalarle a papá en cualquier momento, más allá de lo que fue su día. Los podés visitar a Óptica Ruglio en sus sucursales de Montevideo y Colonia o seguirlos también en redes por @Óptica Ruglio. Más información No tengo reloj. también en ¿Puede ser? ópticaruglio.uy. ¿Ya me lo estás mangueando? Sí. Es increíble. Sí. Vive mangueando A ver, relojes. mirá qué lindo. Sí, yo colecciono Muy relojes, lindo. Yo Es una obsesión Bueno, que si tiene con hablamos de los salud relojes. visual, obviamente que hablamos de Óptica Gracias, Ruglio. No, yo creo que no. Sí, no. yo creo que sí. No. Hiciste el chivo también, le metiste suspenso, que fuiste a buscar el reloj y eso. Sí. Bueno, no, pero sabés que no. Y además no te estoy escuchando muy bien. ¿No? ¿El volumen del televisor está muy alto? ¿Qué? ¿Te parece que escuchás cada vez menos? Me encanta imitarlo al Piñe. En Audical están las mejores soluciones auditivas. Podés agendar una consulta gratis al 18899. Mirá. Contamos con audífonos con cobertura contra todo riesgo el primer año, garantía de por vida y equipos para la adaptación durante el tiempo que sea necesario sin costo. Audical, líder en soluciones auditivas. Bueno, breve tanda, y volvemos con el Indio Solari.
Opa. ¿En serio? Sí, venimos con rock para despedir este domingo. Ya volvemos, No lo soñé, no Tanda lo cortita. La industria uruguaya suma y suma. Queso rallado artesano, lácteos Pipos, bolsas Herradura y condimentos Hidalgo, industria uruguaya. Presenta Nissan. El futuro convertido en presente. Nissan. Innovation that excites. La humedad. Uruguay. Stevia Uruguay. 100% orgánico, sin dextrosa y 0 calorías de verdad. No te confundas. Somos Stevia Uruguay. Nutrabién es todo lo que está bien. Deliciosos brownies, galletas y galletones para disfrutar en cualquier momento. ¡Próbalos! Bueno, 23 horas en punto, con una temperatura que se siente. El frío está a 9 grados. 9 está grados, bravo, sí, claro, está. Pero acá le dimos calor a la noche porque la verdad que el debate estuvo interesante. Nos quedó el pendiente hablar del 18 de julio, ¿no? De esta fecha que se va a conmemorar en el día de mañana. Pero lo hablamos inmediatamente después de escuchar un poco de buen rock, porque me parece que viene alguien. Hablando Sí. Ídolo. Lindo. No, el Indio Solari. No soy yo, Albertito. Albertito. ¿Cómo le va? Albertito. Apurémonos porque se me sale la pelada en cualquier momento, Sí. Hace plum así. Está tensa, está tensa. Me raspé, está Me están tensa. diciendo por acá si es el Indio Solari o Petinati. Bueno, me voy. Ya estoy desde las 6 de la No se tarde puede poniéndome la confundir. calma. Igual al Indio, dale, para el ratito. Cante. Bueno, vamos a cantar la canción porque se la vamos a dedicar para alguien que el viernes no vino y no Opa. trajo ni alfajores. A ver. ¿Quién faltó de los que están acá el viernes? Yo, Levante la mano. Yo, pero... El señor faltó. El señor Sergio. Así que Sí. esta canción va para mi amigo Sergio Puglia. ¡Música! Míralo. Con los Susanos. En este fin de largo tengo un amigo. Se fue de joda y no sé ni a dónde. Él es muy fino y muy distinguido. No fue capaz ni de traernos alfajores. Yo lo encontré. Fue a ver a su en piel de Judas. Yo lo encontré. Se fue él solo, qué basura. No digas por favor, no trajo ni un escón. La próxima invita botón. La azul la rompe y el fin de nos rajamos. Lucid maneja, con el barrio entramos. Y en el otro auto Sergio va vacío. Para no aburrirse te acompaña Julio Río. ¡Vamos las palmas! Yo lo encontré. Fue a ver a su en piel de Judas. Yo lo encontré. Se fue él solo, qué basura. No digas por favor, no trajo ni un escón. La próxima no seas botón. Gracias. ¡Qué bello! ¡Botonazo! Te quiero, Sergio. Igualmente. Muy bien, Albertito, Bien, Alberto. Mira, la verdad Sergio que... cantando también, No, es un camaleón, ¿No es se un pone camaleón. YouTube ahí? Bueno, nos vamos yendo, Se nos terminó el programa por el día de hoy. Leo, muchísimas gracias por acompañarnos. Última reflexión. No, muchas gracias. Bueno, nada, mañana 18 de julio, nuevo aniversario de la Constitución del 30, una Constitución que constituyó de alguna manera el Estado oriental, y es muy importante para
para la democracia la Constitución. Podemos discutirla, podemos criticarla, pero siempre tiene que estar ahí respetándose. Y una cosa última, un saludo, porque me lo pidieron por favor para la cooperativa Tlancovi, de la cual formo parte. Un abrazo grande. ¿Y nuevo libro tenés? Se viene nuevo libro en breve. Viene, sí, se claro. viene nuevo libro en breve. No ofendo ni temo, artistas en el imaginario. Vas a venir a hablar entonces de eso. Sí, claro. Bueno. Nos gusta. Bueno, Diego Burgueño, un gusto. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Mensaje final es que trabajemos por la paz. Se puede hablar, se puede dialogar. De hecho, uno de los memoriales que me faltó decirlo hoy fue el que le propuse al presidente para hacer un memorial también que tenga la única leyenda, nunca más violencia entre uruguayos, y que sea un mojón para que podamos encontrarnos justamente, una excusa para que tengamos que encontrar justamente a todas las personas que hayan padecido esas épocas terribles. ¿Cómo se ve en la carrera para ocupar un sillón así en el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Creo que mi candidatura está ahí, está dentro del bolillero, pero no tengo ni idea cuál puede ser el apoyo. Muy bien. Simplemente muchísimas gracias. Y bueno, ya que pasaron el chivo, yo también estoy escribiendo el libro que va a salir, que es Carta a mi viejo. Bien, contando, me imagino, su historia. Exacto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por ustedes. acompañarnos en esta noche. Robert More. Un saludo a Otra la vez. familia Larreborge, que hoy estamos cumpliendo 95 años. Un saludo a Susana Boca, mi ex suegra, que ayer cumplió años. Y a García, que ayer cumplió 9 años. A ver si lo vas a ver en el Teatro a García. ¿Cómo no? Me dice el otro día, y Sergio no viene, no quiere actuar más. Voy a ir, Está muy agrandado porque él piensa va que los jueves, ¿no? Los jueves a las 21 horas en el Circular. A las Muy 21 bien. horas. Nico. Bueno, buenas noches para todos. Quería comentar simplemente que en el proceso a la dictadura también el país vivió una gran crisis económica. Eso no hay que olvidarlo. Hubo muchos problemas en la sociedad uruguaya en los 60, antes de que cayera ese golpe, que tampoco fue un episodio que vino de la luna. Hubo todo un proceso previo de pérdida de muchas libertades. Y no solamente gente fue perseguida por política, también por su actividad sindical, que no hay que olvidarlo. Muy bien. Juan Miguel Carzolio. Me importa que esta discusión construya algo mejor en cuanto a cómo abordamos estos temas. Me parece que acá quedó el tema de los derechos humanos un poco en el medio, y no es lo mismo cuando hablamos de violar los derechos humanos, que me lo violan a mí, si me agarran acá afuera y me matan, que si hablamos de cometer crímenes de lesa humanidad. Pero ojo que también pueden ser organizaciones que los cometan, o estados asociados con organizaciones. Y eso puede estar presente más allá de lo que sean las definiciones académicas. Lo otro, hay 10.000 personas trabajando en los jornales solidarios y hay 15.000 presos en nuestro país. Ese es el gran cambio que hay desde el 1985, cuando eran 2.000, 3.000, a hoy. Hay cosas que solucionar y hay muchas violaciones de derechos humanos en el medio. Gracias, Juan Miguel. Julio. Bueno, desearles a todos una muy buena semana. Los derechos humanos no se violan por civiles, pero a veces los civiles terminan llegando al poder violando derechos humanos. Entonces, es una discusión realmente profunda y conceptual que no es fácil de definir. He sido objeto un poco de bullying, producto de mi edad, pero le he explicado a usted, porque lo ameritaban las Pero no circunstancias. tiene nada de malo tener más años. No, Julio, pero, ¿por qué lo asumís así? bueno, pero yo me hago cargo de los que tengo, no de los que no Está bien. tengo. Bueno. Le expliqué fuera de Pero yo no lo puedo explicar, Julio, porque comprometés ahora. Es una Algún- cosa bárbara. algún secreto podés Él no lo guardarte. dice. Bueno, lo que dice Un Wikipedia, secreto. entonces yo qué sé. No, yo voy a está guardar mal el secreto. Wikipedia, pésimo está. Yo- Ni siquiera el día del cumpleaños. Vos no está quedate tan- tranquilo que yo esto me lo llevo a la tumba. Qué bárbaro. Hay que averiguar el lugar donde queda la tumba, te van a decir. Sergio. Para que vos te lleves a la tumba algo. Bueno, que pasen una estupenda semana. No se olviden que el conmemorar, recordar esa constitución que acaba de decir Leo es fundamental, porque fue la constitución que creó el Estado uruguayo. El Estado uruguayo se construye absolutamente durante muchísimos años y hoy tenemos que seguir construyendo ciudadanía, tratando de conseguir eso que significa paz, encuentro entre todos los uruguayos. Nunca más terrorismo de Estado, pero tampoco nunca más, es decir, guerrilleros y grupos terroristas. Gracias, Julia, Sergio. presidente. Gracias, Alvarito. Mañana viva la patria. Opa. Sí, claro, ahí va, y a Viva disfrutar la el feriado patria, para viva aquellos la que no patria, trabajan. viva. Muchísimas gracias a todos Sí. por acompañarnos en esta noche de Polémica en el Bar. Nos despedimos hasta el próximo viernes cuando se vuelva a abrir este boliche aquí en Canal 10, en Canal Uruguay.